¿Conoces el nuevo proyecto de Inmobiliaria del Este? Departamentos para invertir en Gran Asunción, a pasos de la Universidad Nacional de Asunción, Hospital de Clínicas y Shopping Pinedo. Últimas unidades disponibles, no te pierdas esta oportunidad. Departamentos desde $490 por mes. Alas Pinedo, invertí donde todo crece. Para llegar antes al trabajo, Star sale bien. Retira la New Desert 150 en cuotas de 389.000 guaraníes. La DAX Limited en cuotas de 289.000 guaraníes. Visita tu tienda Alex más cercana o escribinos al WhatsApp 0971-237-000. Para todo lo que te propones, Star sale bien. Los viajes no se tratan solo de destinos, sino de experiencias. Yacyretá te permite conectarte con la naturaleza, con su belleza y su imponente fuerza. Yacyretá. Le queda el balón para La fuerza de un equipo comienza acá. Para dejar el alma en la cancha, primero hay que llenar el estómago y el corazón. Pechugón, el sabor de la garra guaraní. Bristol te lleva al Mundial para alentar a Paraguay. Disfruta comprando cualquier producto y ya participás. Televisores, celulares, motocicletas, aires splits y miles de productos, sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. A nuestro cuerpo le exigimos al máximo. Lo llevamos al límite. A nuestra vida le entregamos todo. Pero a veces necesitamos un extra de energía que nos permita rendir al máximo. Puffa Energy, el multivitamínico más completo del país, con ginseng y omega 3 en cápsulas blandas de rápida acción. Energía y concentración durante todo el día, reforzando además el sistema inmune. Puffa Energy, sponsor oficial de la energía que nos mueve todos los días. Fueron años de decepciones. Bristol te lleva al Mundial para alentar a Paraguay. Disfruta comprando cualquier producto y ya participás. Televisores, celulares, motocicletas, aires splits y miles de productos, sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. balón, a ver qué hace Gustavo que aguanta. Le queda el balón para Qué lindo volver a ver todo de rojo y blanco. Y que los colores se vuelvan parte del paisaje. Cuando juega la albirroja, se siente ese sabor que anticipa algo grande. No solo se trata de fútbol, es orgullo, hambre de gloria, son las ganas de comernos el mundo. Que no falte el sabor que nos hace grandes. Hellmann's, sponsor oficial de la albirroja. La légende dit que c'était mi-homme, mi-animal. Une sorte de créature mythologique, gigantesque, un minotaure.
Que tout disparaisse de ce monde. あれは超能力だった。他に説明しようがない。いくら攻撃しても不思議な力で全て跳ね返されるんだ。そしてな、聞こえてたらしいんだ。地図が引くような奇妙な言葉のささやきが。Pensábamos que iba a ser fácil, pero eso solo hablaba de nuestro desconocimiento. Eran criaturas sobrehumanas. Parecía que les sobraban piernas. Sobrevivimos, pero ese día supimos lo que era el sudor frío recorriéndonos la nuca. Aquele homem deu chute que eu juro pra vocês, não sei explicar como ele fez aquilo. Logo depois, teve barulho assustador. E até nos dias de hoje, ainda posso escutá-lo. Los que estuvimos ahí, no lo podíamos creer. Era como una entidad rojiblanca alimentada por la fuerza de miles de almas, porque no nos dio tiempo a nada. Así como se venía, se elevó en el aire, hizo una pirueta y la clavó. Con estos tipos no se trata de ganar o perder. Con ellos es vencer o morir. Paraguay tiene su historia. 214 años bordados en una bandera de dos caras. Esta es la historia que yo les presento. Hay una cara que le enseñamos al mundo, la de la estrella, la palma y el olivo, la que ilustra nuestra gloria marcial. Y escondida detrás de ella hay otra cara, una energía oculta a merced del viento, la de la soberbia surgiendo, la de la garra y el león que llevamos adentro, que nos potencia con palabras de aliento y nos impulsa para que volvamos a triunfar. Hoy ondeamos orgullosos la bandera de dos caras. Y mientras el mundo contempla la estrella que queremos tocar, nosotros admiramos el otro lado, el del carácter que nos hizo ser, el combustible que nos hace seguir y poder gritar hoy otra vez: volvimos a un mundial. Shell, sponsor oficial de la Albirroja. Balón, a ver qué hace Gustavo Carvalho. Le queda el balón a Rodríguez. Gustavo Estamos cerca, cada vez más cerca. 39 minutos nos separan del inicio de Perú ante Paraguay. 20:30 es el horario en el Estadio Nacional de Lima. Ya está confirmado el onceno albirrojo. Repetimos, Oscar, la alineación que prepara Gustavo Alfaro con una sorpresa ya en el arco. Sí, vamos a repetir el equipo titular. Vía Álvaro Ponte, que ya había confirmado hace casi 24 horas. Sí. Ya había dicho el equipo de la selección paraguaya. En el arco con Orlando Gil. La línea defensiva, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Agustín Sández. En el medio sector, Ramón Sosa, Diego Gómez, Damián Bobadilla y Ángel Romero. En ofensiva, Ronaldo Martínez y Antonio El Tony Sanabria, el equipo que definió Alfaro para medirse a la selección peruana. Así que confirmadísimo el seleccionado paraguayo para jugar en Lima su último partido, ya clasificada la selección paraguaya al Mundial del 2026. Último partido buscando, obviamente, la primera victoria en territorio peruano por eliminatorias. Un gusto, Oscar, como siempre. Ya enseguida se vienen Salvador Ícar en los relatos, en los comentarios Cristian Pérez, en la locución comercial Michelina Ortiz, desde el lugar de los hechos Álvaro Aponte en cámaras, Roger Jiménez, así que un gusto, será hasta la próxima. En el postpartido en realidad. Sí, en el postpartido vamos a estar, el gusto también de estar en la previa, ya se vienen los compañeros para seguir con el gran partido. Ojalá que sea una gran victoria paraguaya y se pueda despedir de gran manera de las eliminatorias. Vamos a Albirroja, vamos Paraguay. Chao, chao. Llegó a ustedes gracias a Bueno Bank, sponsor incondicional de la Albirroja.
Shell, la energía para volver, la ponemos todos. Pechugón, sponsor oficial de la Albirroja. Pilsen, orgullosamente paraguaya. Coca-Cola, magia de verdad. Nisei, especialistas en tecnología. Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Geely, see the world in full. Telebingo triple, el que más te premia. Apostala, donde juega Paraguay, juega Apostala. Apostala, sponsor oficial. Inmobiliaria del Este, máximo respaldo a su inversión. Star, sale bien. Homo, ensuciarse hace historia. Agrotech, 35 años juntos a cada paso. Amarok, el motor V6 diésel más poderoso, impulsa el renacer albirrojo. Si falta Hellmans, falta todo. Koala, acompañamos el sueño de todos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Itaipú, motor del desarrollo nacional con rostro humano. Yacyretá. Con Tokio te queremos ver grande albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Super Espuma, ¡qué calidad que es! El feriado nacional y al Pantero vamos a festejar. Nos volvimos a ilusionar. Escuché leyendas de bomberos y de brujas, de senderos y de lluvia. Llega Winter Sarai. Escribí mis versos al desnudo como un loco sobre piedras y papeles que volaron por ahí. Nunca sabemos qué nos puede hacer revivir los sueños que cambiaron nuestras vidas. Lo que fue un sueño, ahora es una realidad. Acompañarte en cada ciclo, de la siembra a la cosecha, es parte de nuestra historia. Porque el campo es un legado que pasa de generación en generación. Agrotech, 35 años, juntos a cada paso. Para Mesai, la joya ya llegó. En la moto, Buller cañón. Que ruge, que empuja, que engancha y es gol. No hay defensa que pueda parar. La Buller pasando te obliga a mirar. En Bristol. Tecnología y experiencia en el mismo lugar. Ni se vas a encontrar así de solución. Ya sé, ni sé, ya sé, ni sé. Anotas que anoté dónde es el Nisei. Ya sé, ni sé, ya sé, ni sé. Nisei Tecnología y experiencia, la única con un nivel japonés de confianza. Hay dolores que necesitan un abrazo. Otros que se alivian con una canción. Algunos se superan con el apoyo de tu equipo. Y otros mejoran con un simple detalle. Pero además, para todos hay un Quitadol. Ello Pushupé Quitadol. Se va a pegar Diego. Centro de Gómez. Ahí está. Apostala, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Bristol te lleva al Mundial para alentar a Paraguay. Disfruta comprando cualquier producto y ya participás. Televisores, celulares, motocicletas, aires splits y miles de productos, sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Granagar fortalece tus neuronas y evita su envejecimiento precoz, combinando naturaleza, innovación y nanotecnología para que tengas una mejor memoria y un mayor rendimiento en tu día. Hace más con Granagar. Balón, a ver qué hace Gustavo Carvalho. Le queda el balón a Tecnología y experiencia en el mismo lugar. Ni se vas a encontrar así de solución. Ya sé, ni sé, ya sé, ni sé.
A nuestro cuerpo le exigimos al máximo, lo llevamos al límite. A nuestra vida le entregamos todo, pero a veces necesitamos un extra de energía que nos permita rendir al máximo. Puffa Energy, el multivitamínico más completo del país, con ginseng y omega 3 en cápsulas blandas de rápida acción. Energía y concentración durante todo el día, reforzando además el sistema inmune. Puffa Energy, sponsor oficial de la energía que nos mueve todos los días. La joya ya llegó. En la moto, bullet cañón. Tierra que empuja, que engancha y es gol. No hay defensa que pueda parar. La bullet pasando te obliga a mirar. En Bristol. Hay dolores que necesitan un aliento extra. Otros que con una caricia se alivian mejor. Algunos necesitan una mano y otros de un apoyo adicional. Pero además, para todos hay un quitadol. Ello Pushupé Quitadol. Bristol te lleva al Mundial para alentar a Paraguay. Disfruta comprando cualquier producto y ya participas. Televisores, celulares, motocicletas, aires splits y miles de productos, sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Estas manchas cuentan historias. 15 años de intento tras intento, hasta estar a un paso de... Somos sponsor oficial de los que juegan sin miedo a ensuciarse, de esta sangre nueva destinada a renacer. Omo, jabón oficial de la Albirroja. Ensuciarse hace historia. La Albirroja está por presentar a su nuevo refuerzo. Desde la cancha, con la camiseta albirroja, el capitán de nuestros sueños, Joelito. Yo te voy a alentar. Vamos la albirroja, a quemar este pecho, vamos a ganar. Nunca sabemos qué nos puede hacer revivir los sueños que cambiaron nuestras vidas. Lo que fue un sueño, ahora es una realidad. Acompañarte en cada ciclo, de la siembra a la cosecha, es parte de nuestra historia. Porque el campo es un legado que pasa de generación en generación. Agrotech, 35 años, juntos a cada paso. Esta transmisión llega a ustedes gracias a Bueno Bank, sponsor incondicional de la Albirroja. Shell, la energía para volver, la ponemos todos. Pechugón, sponsor oficial de la Albirroja. Pilsen, orgullosamente paraguaya. Coca-Cola, magia de verdad. Nisei, especialistas en tecnología. Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Geely, see the world in full. Telebingo Triple, el que más te premia. Apostala, donde juega Paraguay, juega Apostala. Apostala, sponsor oficial. Inmobiliaria del Este, máximo respaldo a su inversión. Star, sale bien. Omo, ensuciarse hace historia. Agrotech, 35 años juntos a cada paso. Amarok, el motor V6 diésel más poderoso, impulsa el renacer albirrojo. Si falta Hellmann's, falta todo. Koala, acompañamos el sueño de todos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país.
Itaipú, motor del desarrollo nacional con rostro humano. Yacyretá. Con Tokio te queremos ver grande albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Super Espuma, ¡qué calidad que es! Vamos, vamos, Perú, porque yo creo en ti. Vamos, vamos, Perú, porque yo creo en ti. Vamos, vamos, Perú, porque yo creo en ti. Porque yo creo en ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Ya estamos aquí para este último partido, el último baile. La selección nacional de fútbol ya clasificada a la próxima Copa del Mundo. En el último compromiso para afrontar este partido que va a marcar el cierre de una campaña que de un año a esta parte ha sido de la Gran 7. Lo que vino antes es para el olvido. Lo que viene para hoy y para el después ha sido lo que arrancó exactamente hace 1 año y 3 días. Y en este día tan especial, porque hoy se cumple justamente un aniversario más de la última clasificación antes que esta de la selección paraguaya a una Copa del Mundo. Aquella vez que le ganamos a Argentina en el Defensores del Chaco. Cierto, ahora nos clasificamos de pasada empatando con Ecuador, pero son sentimientos muy pero muy lindos que los pasamos y los recordamos en este momento. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Salvador. Un saludo a toda la teleaudiencia de GEN, a todo el país, obviamente. Paraguay cierra hoy las eliminatorias sudamericanas con la tranquilidad de saber que está clasificado al próximo Mundial. Tanto costó, y decía Salvador, hace 1 año atrás el futuro era incierto. Hoy podemos decir que llegamos a buen puerto, pero el viaje ha terminado a media. Yo creo que hay que tomar un transbordo hacia la Copa del Mundo, apuntar a otra cosa. Obviamente el nivel de competitividad ha subido y qué gran oportunidad de ganar por primera vez en Lima, uno de los terrenos que hasta aquí Paraguay no ha podido conquistar en Sudamérica junto a Ecuador y también Brasil, y hoy es un gran momento. Una selección peruana que pasa, me parece, su peor versión en los últimos 15 a 20 años, te diría. Realmente el acompañamiento del público lo dice todo, está sola esta selección de Perú, y qué buen momento para que Paraguay pueda ganar por primera vez y cerrar bien las eliminatorias, terminar en el 3er, 4.º lugar, para que no queden dudas de que Paraguay merece y mereció clasificar a la Copa del Mundo. Claro, porque están los haters que te dicen que si no hubiese sido por Alejandro, que este y lo otro, que Alejandro no tiene nada que ver con el tema de que se ampliaron los cupos. Es la FIFA la que amplió los cupos. O sea, a ver, pero ¿cuántas veces igual fuimos últimos? Claro, para el 2014 fue, me parece... Después de haber clasificado a 4 mundiales, fuimos últimos para el 2014. Por ejemplo, tenés razón. O sea, acá nosotros tenemos que rubricar una muy buena campaña que se ha hecho desde 1 año a esta parte. La era Alfaro. Tenemos que también dividir esta cuestión, porque todos los errores que se cometieron antes hicieron que estemos mal. ¿Quién? ¿Vos pensaste, Cristian, 1 año atrás que hoy íbamos a estar clasificados? No, yo creo que todos coincidimos que bien lo hizo aquella derrota de Costa Rica, tocar fondo y a partir de ahí reconstruirnos como selección. Desde todo punto de vista. Los saludamos de vuelta a Álvaro Aponte, que está ahí a nivel de campo. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Salvador. El saludo para vos, para todo el equipo, para la teleaudiencia. Terminaron los trabajos precompetitivos de la selección paraguaya, que ya se retiró del campo de juego. Lo último que hicieron fueron ejercicios de definición. Está todo listo para lo que va a ser el partido ante la selección peruana. Ambos equipos con planilla completamente confirmada, Salvador. Perfecto. Repasamos cómo va a jugar el Paraguay, Álvaro. En el arco 22, Orlando Gil, debut oficial con la camiseta albirroja. En defensa 2, Gustavo Velázquez, 15. Capitán de equipo Gustavo Gómez, 3, Omar Alderete y 6, Agustín Sández. En el mediocampo 7, Ramón Sosa, 8, Diego Gómez, 16, Damián Bobadilla y 11, Ángel Romero. En ataque 21, Ronaldo Martínez y 9, Antonio Sanabria, Salvador. Ahí está. ¿Qué te dice la presencia de Orlando Gil, Cristian? A mí me gusta mucho. Es momento quizás de probarlo, ¿verdad? Ya sabemos lo que nos puede dar Roberto Junior Fernández. Orlando Gil, que viene en buen momento, hay que aprovechar también eso, y yo creo que hoy se ha ganado ese rótulo de arquero número 2. El segundo arquero, ¿quién era? Porque siempre venían rotando entre Gil, Coronel,
Juan Espínola, que volvió a la selección paraguaya, y hoy nos queda claro que para Gustavo Alfaro, el segundo arquero de la selección paraguaya pasa a ser Orlando Gil. Y ojo, ojalá tenga una gran actuación, ojalá pueda tener oportunidades también en los amistosos previos a la Copa del Mundo y así tener una buena competitividad para Roberto Junior Fernández, porque Gatito va a mejorar obviamente y va a elevar su nivel siempre y cuando tenga alguien que le esté compitiendo realmente. Así que contento yo por él también, porque creo que ya merecía de por ahí algún que otro minuto y qué mejor momento, ¿verdad? Ya clasificada a la selección, obviamente teniendo la responsabilidad, pero qué linda responsabilidad, debutar en la selección paraguaya absoluta en eliminatorias. Bueno, ahí están. Y a ver, Gustavo Velázquez, de titular hoy. Yo creo que para hacer descansar un poco a Juan Cáceres. Mucho ajetreo físico. Y yo decía hoy al mediodía, Salvador, en Versus, Gustavo Alfaro normalmente, por más que nosotros quizás despreciamos un poco, menospreciamos lo que es la selección peruana, Gustavo Alfaro no deja al azar ninguna pieza. Yo creo que Velázquez va a estar de por ahí pescando un poquitito por Kenji Cabrera Nakamura, que es el extremo por izquierda que tiene Perú, ex Melgar, hoy compañero de Andrés Cubas en el Vancouver. Entonces yo creo que mirando un poco ese lado, está un poco desgastado también Juan Cáceres, que jugó una barbaridad ante Ecuador, y está bien ir rotando un poco. Y después las variantes obligadas, la de Sande por Alonso, no cambia mucho las características, y Bobadilla sí, obviamente, es muy distinto a Cubas. Hoy Paraguay, si vos te pones a pensar, con el 11 que da Álvaro Aponte, Salvador, son 4 delanteros: Ángel Romero, Ramón Sosa, sí, Ronaldo Martínez, Antonio Sanabria. Y los 2 volantes son ofensivos, mixtos, barra ofensivos: Diego Gómez, Damián Bobadilla. Ahí no tenemos ningún volante destructivo legalmente. O sea, más para reclamar no tenemos, porque ponemos todo lo que tenemos en faceta ofensiva. La verdad que hoy nuestro mediocampo es más, hasta te diría, muy lírico, ¿eh? Más de ataque. Yo creo que Damián va a ser el que más se quede y trate de fungir un poco de Andrés Cubas, aunque es casi imposible reemplazar por la intensidad y la agresividad que tiene el pequeñín del mediocampo paraguayo. Bueno, pero Damián viene jugando por lo menos en esa posición en Brasil en los últimos 5 o 6 partidos, pero naturalmente Damián ha demostrado que es un volante central que se va mucho para arriba, igual que Diego Gómez. A ellos no les pidas que sean los destructores, pero uno va a tener que cumplir esa función, y uno cree, si bien Diego Gómez está jugando en la función de doble 6 en el Brighton, uno piensa que Bobadilla podría quedarse más, aunque pueden ir rotando, intercambiando un poco los roles de quién se suelta más, porque siempre en esa figura del doble 6 alguien tiene que romper. Y tenemos de por ahí la virtud de que ambos pueden hacerlo, y alguno va a tener que retroceder un poco más. Vemos que Perú va a poner una línea de 3 en el medio, vamos a ver cómo lo hace Paraguay para contrarrestar. En fin, tenemos un equipo muy ofensivo del medio para arriba. Sí, para todos esos que creen que nosotros no vamos a buscar ganar, Paraguay ha hecho con sus armas las cosas. Es cierto, últimamente, y lo dijimos hoy, el nivel futbolístico ha bajado, pero ¿cuál era el tema? Conseguir resultados. Ganar, irreemplazable. No hay mucha historia en este tema. Nosotros necesitábamos conseguir puntos. A partir de ahora, lo que se venga, iremos viendo. Tratar de mejorar en el toque, en los tácticos, herea. Nosotros necesitábamos conseguir los puntos para clasificar. Y es lo que conseguimos, Cristian. Totalmente. Además, yo decía también, Salvador, hay que valorar un poco, porque por ahí hay una desacreditación un poco, porque hoy estamos en 6º lugar. Pero yo sí valoro el lado positivo. Desde la llegada, obviamente, de Gustavo Alfaro, esta selección está fácilmente en el top 3 entre las selecciones sudamericanas. Ha hecho campañón, solamente perdió un partido que me parece que todas las selecciones en la historia han perdido, ante Brasil, en Brasil. Después hemos conseguido 4 empates, ganamos 5 de local, y el último, para rubricar, para sellar, también conseguimos el empate en Ecuador. Pero la campaña de la era Alfaro ha sido majestuosa. Solamente que esto medio que, no digo que se mancha, pero se trata un poco de desacreditar por lo que se produjo anteriormente, por lo que se hizo, porque comenzó muy mal Paraguay, pero en la era Alfaro realmente Paraguay ha mostrado un nivel competitivo realmente admirable. A ver, a lo largo de la historia
Si vos querés clasificar a un mundial, tenés que ganar el local. Cuando ocurre toda la parte primera de estas eliminatorias o clasificatorias, no le ganábamos a nadie. Acá de local, no le ganamos a Perú, por ejemplo. En un partido que... Perdimos contra Colombia. Perdimos contra Colombia. En un partido que incluso hasta lo último lo pudimos empatar. Y después sí, creo que le ganamos a Bolivia ya en la era anterior y el resto a cargo de Alfaro. Se ha conseguido la famosa ley primera de ganar en casa y puntuar afuera. La ley Alfaro ha sido casi perfecta hasta el partido contra Brasil. Desde todo punto de vista. Y el tema era ganar de local y lo conseguimos. Al ganar de local, evidentemente todo cambia. Porque si vos ganás de local, perder de visitante no pasa nada. Pero nosotros, ¿qué hicimos? Todos los puntos que habíamos perdido antes de local los recuperamos con los empates afuera. Totalmente. Además, no es solamente puntuar afuera, Salvador, sacarle 2 puntos a rivales directos. Uruguay, empatamos con Ecuador. Esa paridad tremenda ante Colombia, por ejemplo, el 2-2 que remontamos. Esta selección ha mostrado realmente fuerza, carácter, mucho orgullo, mucha valentía en partidos con complejidades realmente muy densas, porque comenzamos perdiendo ante la campeona del mundo, ante Venezuela, un 2-0 en Barranquilla ante Colombia, parecía un baile. Tuvimos el coraje de reponernos, lo empatamos, quizás en el estadio más alto del mundo a nivel profesional. Perdíamos en 2 ocasiones y casi terminamos ganando de vuelta. Eso es creer mucho más allá de lo futbolístico. Yo creo que en lo mental Paraguay ha crecido y se ha potenciado en demasía. Lo vamos a tener de vuelta a Álvaro Aponte para que nos cuente también cómo va a jugar el equipo peruano. Adelante, Álvaro. En el arco 1, Pedro Gallese. En defensa 17, Luis Advíncula. 5, Carlos Zambrano. 15, Renzo Garcés. Y 4, Marcos López. En el mediocampo, 3 futbolistas. 10, Sergio Peña. 13, Renato Tapia. Y 19, capitán de equipo, Yoshimar Yotun. En ataque por derecha, 23, Joao Grimaldo. Por izquierda, 7, Kenji Cabrera. Y en punta, 9, Luis Ramos. Los 11 titulares de Perú, elegidos por su entrenador Oscar Ibáñez. Salvador. Bueno, perfecto. Ahí está el equipo peruano entonces también para este partido. Yoshimar Yotun, que reaparece, es uno de los históricos de aquella vieja época. Sí, que Perú nunca pudo renovarse, realmente le ha costado, al igual que nosotros, ha probado con 3 entrenadores. Y se habla que hoy es el último partido de Ibáñez, que ha interinado, pero tampoco le encontró la vuelta. Perú comenzó con Reynoso, continuó con Fossati, un conocido nuestro, y ahora prosigue con Ibáñez, pero tampoco ha encontrado una generación de renovación que pueda rescatar a esta selección. Por eso seguimos viendo, por ejemplo, a un Carlos Zambrano con más de 35 años, Renato Tapia, si bien ya tiene mucho recorrido desde la vieja guardia, Yoshimar Yotun, Sergio Peña mismo, le ha costado, y arriba sí son nuevos, pero sin la Padula, por ejemplo, hoy, lo que le cuesta. No está Pablo Guerrero, ya no está Farfán, ya no está Cueva, no está Edison Flores. Perú sufre muchísimo, lo que nosotros hace 6, 7 años atrás no encontrábamos y estábamos en la posición de incertidumbre, hoy lo está atravesando Perú. Bueno, perfecto, ahí está el Estadio Nacional de Lima. Hermoso escenario que está ahí en el centro prácticamente de la ciudad capital de Perú. Muy poco público, se regalaron entradas, no pasa nada, es lo que nos pasó a nosotros un tiempo. Así mismo, eso no. Realmente la situación de Perú es bastante complicada. A nivel de renovación, por sobre todo, como lo hablábamos, no ha encontrado jugadores de jerarquía. Hoy mira un poco el plantel que ha convocado Ibáñez y lo encuentra Oliver Sone, el jugador del Burnley de la Premier League. Después paremos de contar en alta competitividad. Por ahí Marcos López, lateral izquierdo, que juega en el fútbol de Dinamarca, en el Copenhague. Y el resto es pura liga local, entre Sporting Cristal, Alianza Lima, algo también de Universitario y Melgar, pero de que más del 50% o más del 60% incluso de tus jugadores convocados jueguen en la liga local, habla de la pobreza quizás en cuanto a calidad y de la falta de jugadores de jerarquía en ligas de élite. No, desde todo punto de vista. El asunto es que cuanto más jugadores tenés de tu liga local, es porque más bajo está tu selección.
Y nos van a disculpar lo de acá, todo lo que, pero es la realidad. Porque los mejores de una liga son los que van afuera. 9 solamente de los 27 convocados juegan afuera, pero solamente 3 de ellos en Europa. Pero tampoco son en liga muy competitivas. Grimaldo, por ejemplo, que hoy es titular, juega en Letonia, Salvador. Sí. En el Riga de Letonia. Oliver Sone, ya hablábamos, en el Barley de la Premier League, el único que quizás da la cara, y Marcos López, lateral izquierdo, en el Copenhague. Bueno, ahí están listos para ingresar los protagonistas a la cancha. Se viene Perú-Paraguay en instantes. El último partido de la selección nacional en este su retorno a la Copa del Mundo. Toda esa música que se escucha del estadio de Perú, de Lima. Ambiente. Escucha, tiene más parlante que otra cosa, entonces, ¿eh? Ahí lo vamos a Renato Tapia, mundialista. Vemos a Grimaldo y a varios chicos de la nueva generación peruana, que hoy quiere lavarse un poco el rostro y creer. Esa es la realidad de ellos. Sí. Que es lo que nos pasó a nosotros muchas veces también, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Saluda a toda la colectividad peruana. Estoy recibiendo a algunos amigos sus mensajes. Aquí lo vemos a 3 de la vieja guardia. Ahí lo vemos a Ramos, del centro delantero. Yoshimar Yotun, justamente pasando. Tapia, Galese. Galese. Es una de las grandes figuras. Sí. A ver, le pasa lo que nos pasó. Por eso, ellos tienen que entender ahora. Aceptar la realidad primero. Aceptar la realidad primero. Que nosotros tampoco quisimos hacerlo en su momento. Tienen que aceptar la realidad y volver a empezar. Ahí están los suplentes. Está Alcaraz entre los suplentes. Adrián Alcaraz está así. Así lo había comentado justamente Álvaro. Bueno, poco público, precioso Estadio Nacional de Lima. Un ícono del fútbol a nivel continental. En ese escenario salió campeón Paraguay por primera vez en la Copa América de 1900. Campeonato Sudamericano de Selecciones 1953. El 53. Ahí lo vamos a nuestra mascota, podemos decirlo, ¿verdad? El nuevo pájaro campana. Y bueno, Perú con una camisa, con un buzo tipo España. Sí, pero va a utilizar la indumentaria tradicional, claro, la banda roja. Y nosotros la albirroja. Creo que usamos la indumentaria alternativa, que es la azul. Hoy usamos la azul. No recuerdo en esta eliminatoria, pero hoy vamos a usar la alternativa. Bueno, ahí está Gustavo Gómez. Vos sabés que hoy estaba charlando con nuestro amigo que vino de Brasil. Ustedes no saben, me dice, lo que significó en Brasil ese abrazo Ángel Romero, Gustavo Gómez al terminar el partido de la clasificación. Acá no le damos bola. En Brasil eso fue un símbolo, porque estás hablando del capitán de Palmeiras y del capitán de Corinthians. Y nosotros nos damos cuenta, Pedro y Manuel nos contaba eso, que nosotros a veces no dimensionamos lo que de repente otros lados dimensionan. Para nosotros igual, ¿verdad? Son dos paraguayos. Pero ahí están los protagonistas, 600 paraguayos en el Estadio de Lima. La bandera paraguaya, la bandera peruana, los árbitros. Y se vienen los protagonistas a la cancha, Cristian. Sí, señor. La última estación de este viaje llamado Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 para sellar definitivamente y que no queden dudas de que Paraguay hoy ha vuelto y que es uno de los grandes del continente, que ha recuperado el espíritu competitivo, que tenemos jugadores de calidad, jerarquía para reemplazar quizás a los que no están hoy, como el caso de Alonso. Cáceres se toma un respiro, no está Miguel Almirón, Julio Enciso, y tenemos jugadores distintos como Ramón Sosa, que ha mostrado, me parece, destellos de su gran desequilibrio, de su gran talento en Asunción. Y hoy yo creo que puede ser un contexto para que brille Ramón, Ángel y el doble 9 entre Ronaldo y Tony Sanabria. Y vamos a los himnos. Primero el himno nacional de la República del Paraguay.
emoción de la gente que está ahí en el estadio también. Nacional del Perú. Vamos ahora a escuchar el himno nacional de Perú. Ahí estaba el himno de Perú. Con esto saludamos de vuelta a toda la colectividad peruana, a los grandes amigos que tenemos. Vamos a estar muy atentos también con lo que pase con Bolivia, lo que pase con Venezuela. Venezuela recibe a Colombia y Bolivia en el alto a Brasil. Sí, señor, ahí está el saludo de los protagonistas. A ver, seamos sinceros, el ambiente hoy ya es mucho más relajado. Para nosotros. Sin presión. Pero es lo que justamente quería evitar un poco Gustavo Alfaro, según manifestaba. Lo quiero tomar con toda la seriedad posible, hablaba en la previa de este partido. Respeta mucho a esta selección peruana, que tiene dentro de todos jugadores todavía de mucho renombre. Hay que ver qué tanta actualidad. Ramón Sosa, 8, Diego Gómez, 9, Ahí tenemos al equipo de Perú, Pedro Galés en portería, Luis Advíncula, el hombre de Boca Juniors como lateral derecho, Carlos Zambrano, Renzo Garcés como zaguero central y Marco López en el lateral izquierdo. 3 en el medio, Renato Tapia, de volante tapón, los interiores Yoshimar Yotun y Sergio Peña. Los extremos, Joao Grimaldo, por el otro costado Kenji Cabrera, Nakamura y el 9, Luis Ramos, el centro delantero del América de Cali. Ese es el equipo de Perú entonces para este partido. Ahí están los árbitros, Maximiliano Ramírez de Argentina, el árbitro principal de este compromiso. Maximiliano Ramírez. Mira, Nicolás. Bueno. Luis Advíncula. Árbitro que empieza recién. Y número 23. Relativamente dentro del ámbito internacional. No tiene alguien de experiencia en el bar al medio. Hernán Mastrangelo. Maximiliano Ramírez. No tendrá nada que ver con aquel. No. Mejor olvidarlo, ¿no? Ahí está Gustavo. Yotun. Con Yoshimar Yotun. El tradicional momento del sorteo. Hay ruido, hay ambiente por lo menos, ¿no? Sí, seguramente. Alguna barra contratada. Organizada. La última vez que yo recuerdo haber usado esta indumentaria fue la Copa América. Copa América. El equipo de Paraguay. Cristian. Sí, va con Orlando Gil, que tiene su debut absoluto. Gustavo Velázquez como lateral derecho, Gustavo Gómez, Omar Alderete, la dupla de zagueros, y Agustín Sández, el hombre de Rosario Central, como laterales por izquierda. Ángel Romero y Ramón Sosa, los volantes por fuera. Diego Gómez, Damián Bobadilla, el doble 6. Y arriba, el doble 9, Ronaldo Martínez, Antonio el Tony Sanabria. Bueno, perfecto. Ahí está todo listo. Va a arrancar el partido en instantes nada más. Un Estadio Nacional de Lima que evidentemente no presenta sus mejores galas para Perú. Qué linda noche, ¿eh? Qué linda noche para romper la historia. Para hacer historia. Qué linda noche para ganar por primera vez ahí. Es cierto, ahí ganamos la Copa América, pero le ganamos a Brasil, no fue a Perú. Le ganamos 2 veces a Brasil ahí, en el 53. Ahí está Orlando Gil. ¿Quién diría hace un año? En la reserva de San Lorenzo. No, ahora estamos en septiembre. Hace un año no sabía dónde iba a jugar, estaba en el Deportivo San Lorenzo. 1,98 m. Esto es fútbol, señores. Para los que se rinden, para los chicos que se rinden porque no juegan 2 partidos en primera.
Fíjense, estos son ejemplos. Lo suelo hablar con Denis Caniza. Estos son ejemplos. Ahí está el precioso Estadio Nacional de Lima. Está todo listo para arrancar el partido. Atención. Vamos Paraguay. Fuerza Orlando. Gallese. Va a comenzar el compromiso. Autorizará el árbitro del partido. Se viene el último baile. Ahí está Ronaldo. Otro que si vamos a hablar de que esto es fútbol, ahí está Ronaldo Martínez. Llegó a la cuarta de Argentina. Fíjate dónde está ahora. Autorizará el juez, señores. Paraguay con la alternativa. Autoriza el árbitro. En marcha el compromiso. ¡Vamos, Paraguay! Pelota larga. Ya venía la marca. Carga la de roja. Entrada nomás. Ahí está peleando Ángel. Balón que se desvía. Será lateral. Habrá saque de costado. Ahí está Gustavo Velázquez. Y si vamos a hablar de otro peleador del fútbol, es Víctor Gustavo Velázquez. Después de los 30. Jugar en la selección paraguaya. Consolidarse totalmente y también otro que ha peleado mucho durante su carrera. Está sentido el jugador de Perú, Renato Tapia. Le impactó la pelota en el rostro. A ver. No, chocó con su compañero. El codo de Garcés en el rostro de Tapia. Sí. Entre los dos. Ahí está sentido Tapia. Ya se va recuperando. Primeros instantes del partido. Será salida que va a corresponder después al equipo paraguayo desde la zona derecha. Primeros movimientos del compromiso. Fútbol interrumpido. A ver, ahí estaba. Señalando Sosa justamente el tema de la nariz. Choque totalmente involuntario. Ahí vamos a calentar a Noriega, uno de los... Este es el que fue para reemplazarlo a Villasanti, en Gremio. O sea, fue contratado por el Gremio, pero lo pusieron en vez de Villasanti, pero este es central. Eric Noriega. Y probablemente Brian Ojeda, después de este combo, va a ir a Gremio. Ah, mira, sí, señor. Qué buena noticia. Ojalá. Tenemos a Tapia. En algún momento, junto a Yoshimar Yotun en la era Gareca, conformaron una de las duplas de mediocentros más sólidos. Yotun soltándose y Tapia haciendo las coberturas defensivas. Fútbol interrumpido en el comienzo del partido. Lateral para de roja. Ya vino el toque de Velázquez para Gómez. Va saliendo Damián. Pelota para Sandes. Otra vez para Damián. Moviendo la pelota al equipo albirrojo. Controlando el balón en su terreno. Y ahí vino el toque. Su terreno ofensivo porque ya está en territorio peruano. Los 11 de Perú atrás. Avanza Paraguay. Lindo toque. Atención, viene la carga. Oportuno el cruce. Trata de salir el equipo peruano, pero marca bien Paraguay. ¿Hay falta, dice el juez? No. Buena recuperación. Va saliendo Paraguay. El toque para Sandes. Moviendo la de roja. Hemos visto en poco juego Paraguay dominando desde el inicio. Y aquí Perú le da la posesión y le da el protagonismo inicial a ver qué puede producir Paraguay, que está marcando de izquierda a derecha. Es algo raro, ¿no? Porque habitualmente Perú es el que tiene la pelota. Carga la de roja. Posición adelantada. Porque habitualmente Perú, como todo equipo del Pacífico, suele ser el equipo de tenencia, ¿no? Así. Finalmente cobró mano el árbitro Rodríguez, el empujoncito de López y después sí hubo. Sí. Un brazo. Ahora de inicio por derecha Ramón Sosa, por izquierda Ángel Romero. Y será salida que va a corresponder al equipo peruano. Primeros movimientos del compromiso. Un saludo a toda la gente de todo el país y del mundo que está en la sintonía. Allí vino el envío largo. Ya estaba la marca. Trata de recuperar Perú ahora el avance. Corta bien Paraguay.
Se ensucia un poquitito. Viene la carga para Perú. Bien la presión defensiva de Paraguay. Será lateral finalmente, que va a corresponder al equipo local. El saque de costado que se viene para Perú. Ahí está para sacar López. Ya está López. Saca la pelota. Viene a marcar. Recupera Perú. Busca el avance. Tratando de acomodarse en la cancha el equipo local. Viene la marca de Velázquez. Lateral que va a corresponder al equipo local. Indicaciones de Alfaro. Toque para atrás. Va teniendo Perú la pelota. Ahora sí, Perú tratando de tener un poquitito más el balón, Cristian. Que uno creía iba a ser lo lógico. Por momentos la posesión repartida. Lo veo al Tony de vuelta haciendo un trabajo de cobertura sacrificada. Fíjate que aprieta bien alto por momentos Ramón. Aprieta también uno de los volantes y es el Tony el que baja a cubrir alguna línea de pase para que no reciban Yotun ni Tapia. Va saliendo Perú. Ahí estaba el toque. Controlando el cuadro incaico, el balón en su terreno. Espera Paraguay. Pero Paraguay claramente un 4-4-2. Ahí vemos a Ronaldo y Tony. Sí, bien marcado. Por derecha Ramón, por izquierda Ángel, el doble 6 entre Bobadilla y Diego Gómez. Viene la salida. Pelota larga hacia la punta. Balón que pica. Corta al derete. Deja correr. Será saque de meta que va a corresponder a Paraguay. Cuando cubría Sandes. Advíncula, uno de los cuestionados hoy en Perú. Que lo quieren ver a Oliver Son, el hombre que juega en la Premier. Nacido en Dinamarca, nacionalizado peruano. Me imagino que el papá de Yotun le tenía de ídolo al brasileño Josimar, por eso ese nombre, dice Dani Herrera. Seguramente. Por Josimar Yotun, ¿verdad? Un abrazo, querido Dani. Y ha de ser, realmente, ha de ser por eso, ¿no? A ver, Ronaldo Iván Martínez, el delantero paraguayo, por Ronaldo y por Bam Bam. Por ejemplo, avanza Paraguay. Recupera bien después el equipo peruano. Presiona la albirroja. Ahí robó la pelota. Se viene Paraguay. Vamos albirroja. Pelota para Sandes. El centro se desvía. Llega Paraguay, Cristian. Buena la presión entre Gómez y también Bobadilla, que volvió a recuperar. Captura la pelota. Ángel Romero descarga para la llegada de Sandes, que gana un lateral en ofensiva. Saque de costado que va a corresponder a la albirroja. Ahí está Sandes. Viene la salida, el centro, pelota que va hacia el área, ya estaba el despeje. Trata de salir Perú desde el fondo. Esta noche vos también jugás, envía gol al 44400 y ya estás participando por 3 millones en efectivo al término del partido. Bien la cobertura de Sandes. Trata de salir Paraguay desde el fondo. Toque para atrás para Omar. Ahí está Valderete. Dejándola para Gustavo Gómez. Gol de Venezuela, Maturín. Pasa a ganar Venezuela 1-0. Velasco Segovia, para que Venezuela le gane 1-0 a Colombia. Venezuela depende de sí mismo. Sí, ganando va al repechaje directo. Velázquez. Sale Paraguay desde el fondo, Michelin. La garra guaranista de vuelta. Vuelve la albirroja al mundial. Con Bueno Bank vivimos este sueño juntos. Va saliendo Paraguay, la tiene Omar. Ahí está el DT. Profundiza. Trata de cargar la albirroja. Atención. Casi termina ganando ese balón. Pero se va quedando Advíncula ahora. La salida para Perú. Volvimos todos juntos al mundial. Shell, sponsor oficial de la albirroja. Hay falta. Será tiro libre que va a corresponder al equipo peruano. Ángel jugando por izquierda. Sí, intercambiando un poco de perfil con Ramón, que uno creía podía desempeñarse mejor por izquierda. Ramón por derecha y Ángel Romero por izquierda. Va saliendo Perú. La salida para el equipo dueño de casa. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinás, preparás y a disfrutar. Pechugón, sponsor oficial de la albirroja. Hay falta, dice el juez. Comienza a cortar Paraguay cuando tiene que hacerlo. Ahí la falta de Diego Gómez. Ay, muy quisquilloso el árbitro de entrada.
Avanza Perú, quiere cargar bien la marca de Velázquez. La salida para la albirroja. Hoy todos sentimos lo mismo. Juega la albirroja, juega Pilsen. Va saliendo Paraguay. Buena descarga para Sandes. Ahí estaba Sandes. El envío buscando a Tony. Bien la marca. Va recuperando Romero. Más atrás para Alderete. La tiene Omar. Tocándola para Gómez. La maneja el capitán. Ahí está Diego. Dejándola para Velázquez. Para Damián. La tiene la albirroja. Otra vez para Gómez. Ahí está Gustavo. Hace la pausa. Otra vez para Damián. Que está jugando de Cuba soy Damián, ¿eh? Sí, el más cercano a la defensa. El que más se suelta es Diego Gómez. Tratando de fungir un poco de Andrés Cuba, Damián Bobadilla. Cuando va recuperando Perú, pero corta bien otra vez Paraguay. Carga la albirroja. Vamos, ahí vino el toque. Bien la marca defensiva. La salida otra vez será para Paraguay porque ya va recuperando Omar Alderete. La termina perdiendo sin embargo. Y se viene Perú, atención. En esta oportunidad la carga. Oportuno Gómez. Está el intento. Ahí estaba marcando Gómez. Viene el toque. Recupera bien Paraguay. Y está la salida para el equipo albirrojo. Ahí estaba el despeje. La maneja Ángel. La termina perdiendo sin falta, dice el juez. La tiene Perú. Toque para atrás. Marca Tony. ¿Qué pasó ahí, Cristian? Excelente lo de Bobadilla. En las dos jugadas para recuperar se durmió un poco. Omar quiso hacer una jugada de lujo saliendo. Lo terminó atorando Ramos y después se vino el contragolpe de Grimaldo. Excelente la cobertura de Damián Bobadilla tratando de cubrir un poco ese vacío que dejó Andrés Cubas. Toma Coca-Cola y sentí el momento. Coca-Cola, magia de verdad. Cuando avanza Perú, bien la marca, atención. Recuperando el equipo nacional, dice viene la contra, pelota que va para Ramón. Ahí está Ramón, intentaba el autopase, falta. Tiro libre para la roja, Cristian. Sí, para amarilla, porque no va la pelota, va directo al físico a obstruirlo a Ramón Sosa, que mandó la pelota por fuera, quiso irse por dentro. Renzo Garcés le pone la carrocería directa. Terminó siendo infracción para Paraguay. Cada vez que cantás el jingle de Nicey, recordás que ahí encontrás lo mejor en tecnología, celulares, notebooks y mucho más. Me gusta el inicio de Bobadilla. 4 pelotas recuperadas en menos de 10 minutos. Será tiro libre que va a corresponder al equipo paraguayo. Atención. Vamos Paraguay. Esta noche hay que ganar en Lima. Autorizará el juez. Está pidiendo Tony. Tiro libre para la albirroja. Enseguida con Álvaro cuando ustedes me digan. Ahí está Gómez. Tiro libre para la albirroja. Le va a pegar Diego. Autorizará el juez. Está muy cerca la barrera, ¿eh? Vamos Diego. Que venga el primero. Ahí está Diego. Cargará Paraguay, autoriza el juez. Ahí está Gómez, centro, segundo palo, golpe de cabeza, pelota que pica y que va afuera, Cristian. Sí, era una jugada trabajada al segundo palo para que justamente atropelle. Velázquez quiso conectar de vuelta hacia el medio, pero se le cerró el cabezazo. Buen intento, terminó siendo fallida la ejecución. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides, Yopuyume Quitadol. Primeras sensaciones allí en el Estadio Nacional de Lima, Álvaro. Le levantó el pulgar Gustavo Alfaro a Diego Gómez después de esa última pelota trabajada. Se lo nota preocupado en estos momentos a Oscar Ibáñez, el entrenador de Perú, Salvador. Oscar Ibáñez, ex arquero de la selección peruana. Sí. Lo trajeron de emergencia. Estaba dirigiendo en algún momento Cienciano. Lincoln Co. te invita a vivir un nuevo concepto de movilidad, innovación, sofisticación y conectividad. Ahí estaba la infracción que la terminaba de cometer. Carga Paraguay, vamos, ahí estaba buscando la posibilidad y será córner o saque de meta. Saque de meta. Se durmió Diego Gómez porque ganó la posición, puso bien el cuerpo, la presión alta perfecta. Yoshimar Yotun pierde en salida, la presión de Gómez que había bajado excelente, ahí era para rematar. Quiso ganar un metro más y cuando se acomoda la experiencia de Zambrano que le pone la carrocería y lo obliga al error. A ver, cobró córner.
En un momento, Ramírez muestra que fue saque de arco. Sí. Lo cierto y concreto es que es córner. Apostala, Michelin. Apostala donde juega Paraguay. Juega Apostala. Sí, Álvaro. Corrigió finalmente corner. Sí, señor. Córner para Albirroja. Vamos, Paraguay. Autoriza el juez. Aquí se viene el centro. Golpe de cabeza. Termina siendo defensivo. Recupera otra vez la Albirroja. El toque para atrás. Por ahora mejor Paraguay, Cristian. Sí, totalmente. Dominando el juego. Perú apuesta un poco al contragolpe, replegarse y tratar de aprovechar la velocidad de Cabrera, de por ahí Grimaldo, pero todavía no tuvo una sola aproximación. Peleaba Ronaldo. Va recuperando Perú ahora en su terreno, Michelin. Compra tu cartón y gana millones en pozos y premios. Telebingo triple, 25 años siendo el que más te premia. Soledad Víncula. Falta. Hay infracción de Romero contra Sergio Peña. Será tiro libre que va a corresponder al equipo peruano. Esta noche vos también jugás. Envía gol al 44400 y ya estás participando por 3 millones en efectivo al término del partido. 15 primer tiempo. El partido sigue 0-0. Va saliendo Perú. Aquí estamos con Gem. Las clasificatorias. Así como estará Gen con el Mundial. Por ahora el partido sigue con marcador blanco. Pedí tu motobuller en Bristol en cuotas desde 259.000 guaraníes. Aprobado por La Joya. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Avanza Perú. Bien, Alderete. Quiere la contra Paraguay. Recupera Perú. Muy ansioso Ronaldo Martínez. Siempre está, me parece, un segundo después o antes de la jugada. Lo veo con demasiadas ganas, exageradas ya. Empató Colombia. Salvador en Maturín. Jerry Mina pone el 1-1. 1-1. Venezuela, Colombia en Maturín. Con esto, Bolivia está 0-0 con Brasil. Así mismo, en el alto. Con esto, al repechaje, Venezuela. Hasta ahora. Es así. Sí, señor. 16-0 Lima. Con Apostala, registrate y ganá. Tenés 10.000 guaraníes de regalo para tu primera apuesta. Apostala, sponsor oficial de la Albirroja. A ver, va a salir Paraguay. Está Alderete. Va a sacar Omar. El envío de Omar. Estaba la marca. A pelear la Sosa. Recupera Perú. Viene la salida por el equipo local. Hace la pausa. Oportuno Velázquez. Excelente la lectura de juego del hombre de Cerro Porteño porque ya intuía un pase por fuera y terminó interceptando perfectamente. Ya lo conoce también a Cabrera. Sí. Lo había enfrentado con Cerro Melgar. Cierto, tenés razón. Ahí se viene la salida para el equipo dueño de casa. Con Inmobiliaria del Este tenés departamentos al alcance de tus manos. Alas Pinedo, inversión rentable y financiación accesible para vos. El centro largo, golpe de cabeza. Y llegó bien el equipo peruano. La pelota que no pasó lejos, Cristian. Aquí hubo intercambio de roles porque por derecha aparece Kenji Cabrera, el pase de Yotun, el centro, y lo anticipa Gustavo Velázquez raramente por arriba. Joao Grimaldo no pasó lejos del palo derecho. Primera alerta para el fondo de Paraguay. Sí, esta fue clara, ¿eh? Esta fue una buena llegada del equipo peruano. El partido continúa 0-0. Y para moverte con agilidad y economía, elegí Motos Star. Para todo lo que te propones, Star sale bien. Estamos con la clasificatoria para el Mundial. Es el último partido de Paraguay. Después vendrá la gira por Asia. Después vendrán los partidos por Centro y Norteamérica. No, en realidad Norteamérica, ¿no? México y Estados Unidos. Después vendrá el sorteo el 5 de diciembre. Allí conoceremos a los rivales de la selección paraguaya en la Copa del Mundo, Michelin. La buena racha no se lava, pero cuando sea el momento de lavar, que sea con Omo Ultra Power. Omo, jabón oficial de la Albirroja. Va saliendo Perú. Otro gol de Venezuela. Otro gol de... ¿Qué partido ese? José Martínez pone el 2-1. 13 minutos. 13 minutos, 2-1 Venezuela. Se está clasificando al mundial, perdón, al repechaje. Al repechaje. Me van a querer matarlo. Está el repechaje. Despeje largo de Gómez. Va saliendo Paraguay. Estaba Tony. Toque para atrás. Recupera Perú. Busca el avance. Corta bien el equipo nacional.
Diego Gómez para Bobadilla. Clarito Bobadilla hasta ahora, ¿eh? Sí, más claro. Allí para Ángel. La mueve Ángel, la tiene, hace la pausa. Tony tiene que bajar mucho porque no recibe pelotas pulcras, entonces para darle un poco de juego asociado tiene que bajar cerca del círculo grande y buscar con quién asociarse. Ahí justamente le pegan el grito a Tony que salga de esa zona. Alentá con todo sin preocuparte por la transpiración, porque con Rexona Clinical tenés 3 veces más protección por hasta 96 horas. Ramírez es el mejor árbitro ahora en el fútbol argentino, dice Sergio. Bueno, ojalá. A ver, ahí está. Ese tema siempre es una cuestión de criterio, ¿no? Toque para atrás. Trata de salir Perú, pelota larga. Bien la marca de Gustavo Gómez. Y como todo en el fútbol, subjetivo al máximo. El toque de Diego para Gustavo. Ahí está Gustavo. La salida con Omar Alderete. La va controlando Alderete. Hace la pausa. Qué fea está la cancha, ¿eh? Sí, algunos positos. Está un poco golpeada parece, pero no dificulta el buen circular. Que no falte el sabor que nos hace grandes. Hellmann's, sponsor oficial de la Albirroja. Estamos con el fútbol de las clasificatorias. A través de GEM. A través de Universo 970. A través de todas las radios que están con nosotros. Va saliendo Gustavo. Ahí está Gómez. Toque corto. Recupera Perú. Oportuna la marca de Bobadilla. Va saliendo Velázquez. Otra vez para Gómez. Ahora para Omar Alderete. Agrotech, con los productores desde la siembra a la cosecha. Agrotech, 35 años juntos a cada paso. Avanza Paraguay, linda pelota metida al vacío. Atención, vino el centro para atrás. Oportuna la marca, Cristian. Muy buena jugada, otra vez iniciada, construida por Damián Bobadilla en el medio, el más claro. En ambas facetas hasta aquí, la apertura para Sandes y el centro que termina interceptando un peruano. Avanza Perú y en la cobertura de Gómez sale Orlando. Y se queda con la pelota Orlando Gil. Va saliendo Paraguay. Ahí estaba el toque. Entre los laterales, Sandes, obviamente, el que más se aventuró en ataque. Va saliendo Paraguay, mitad de terreno, Michelin. Amarok impulsa el renacer albirrojo. Seguimos en @Volkswagen Paraguay. Ahí se vino el envío. Un gran saludo a toda la gente que nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional. No podemos responder a todos. Saludos a todos los compatriotas en todo el mundo que también, de una u otra manera, en algunos países no entiendo cómo, pero están viendo nuestra señal. Así que un gran abrazo para todos. Avanza Gómez, pelota que va hacia la punta, buscaba a Sosa. Ya se va quedando Galese y sale para Perú. Koala acompaña el sueño de todos los paraguayos. Koala, sponsor oficial de la Albirroja. Va a salir Galese. Hasta ahora poco lo de Sosa, ¿no? Sí, se ha mostrado mucho de inicio y después se fue diluyendo un poco. Tampoco hay, me parece, demasiado juego pulcro en Paraguay. Aquí pedía él la pelota al pie, decía, pero estaba bien, me parece, la intención de Gómez. Trata de cargar Perú ahora. Atención, corta bien Gustavo. Excelente la cobertura, el relevo a espalda de Gustavo Velázquez. Será saque de costado que va a corresponder al equipo peruano. Lateral para el equipo dueño de casa. Con Tokio te queremos ver grande, Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Ahí está Yoshimar Yotun, muy abierto, ¿eh? Yotun que mete la pelota al área. Atención, golpe de cabeza de Gómez. El rebote. Bien, la cobertura. Por intermedio de Gómez. Se viene la contra para Paraguay. No alcanza Sosa. Será lateral que va a corresponder al equipo peruano. 23 minutos casi de este primer tiempo del partido. Enseguida opina Cristian Pérez. Itaipú Binacional, motor del desarrollo con rostro humano. En momentos divididos, por momentos Paraguay toma el control del juego, en otro momento lo hace Perú, pero hasta aquí pocas oportunidades. Aquel cabezazo de Grimaldo al palo derecho de Gil y después ese ingreso de Diego Gómez dentro del área rival donde no se animó a rematar y después poco. Partido bastante sucio por momentos. Ahí viene la salida. Había falta. En la ofensiva. Sí, señor. Será pelota que va a corresponder al equipo paraguayo. Ahí estaba Bobadilla. Será salida para el equipo nacional. Ya está Gómez. Suelta dirigida. Al final. Porque había pegado en el árbitro Ramírez. Suelta dirigida. ¿Qué arquería? ¿No te gusta mal? No. Me gusta más el primer Bruno.
La famosa suelta neutral que ya no existe. El famoso pique. Ahí está Gómez. ¿Usted llegó a ese pique? Claro. Y no toque para el DDT. Va saliendo el DDT. La tiene el DDT. Trata de cargar Paraguay. Ahí está Bodilla. Tocándola para Gómez. Controlando Velázquez. Mueve Paraguay. Equivocado el pase. Recupera Perú, pero rápidamente corta el DDT. Dejándola para Sandés. Está Sandés. Hace la pausa. Otra vez para el DDT. Paraguay abre mucho la cancha, por izquierda con Romero, por derecha con Ramón Sosa, justamente para estirar a Perú y tener un poco de espacios por dentro, lo que todavía no pudo conseguir. Lo que pasa es que Perú tiene 3 volantes que se cierran muy bien, entonces no hay demasiado espacio tampoco por el carril interior o central. Ahí estaba la jugada en la que había falta para el equipo peruano. Llegamos a los 25 minutos. La infracción de Damián. Hacia el túnel, el jugador de Perú. Ya viene la salida para el equipo dueño de casa. Por ahora el partido sigue 0-0. Toque que va a la punta. Bien la cobertura de Sandes. No pasa nada por los costados. Será salida que va a corresponder a Orlando Gil. A ver, Perú no tiene mucho, No tiene mucho, es una realidad, sigue dependiendo de lo que pueda crear en el medio Yotun, el desequilibrio alguito de Grimaldo, poco de Kenji Cabrera. Hasta aquí solamente ha llegado con aquel error en la salida de Paraguay, después nada. Busca salir Alderete, termina perdiendo, había falta. Infracción de Omar. Exageró un poco en la conducción aquí Alderete y termina cometiendo y cortando bien el avance de Yotun. Será salida para Perú, Michelin. Volvimos todos juntos al Mundial. Shell, sponsor oficial de la albirroja. Va teniendo Perú, pelota larga hacia la punta. Ya vino la marca. Balón recuperado por Paraguay. Romero. Tony que desvía. Buscaba Martínez. Presiona Perú. Falta de Sosa. Amarilla para Ramón. Velázquez. Para Velázquez. Bueno. Tiro libre para Perú. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinas, preparás y a disfrutar. Pechugón, sponsor oficial de la albirroja. Claro. Buscaba Sosa, pero el que llegaba a hacer la falta era Velázquez. Sí. Al tobillo, zona sensible. No hubo un impacto de pleno, si no podíamos hablar de otra cosa, prácticamente fue un roce, pero los tapones arriba de Velázquez contra Marcos López, el lateral izquierdo. Tiro libre que va a corresponder el equipo peruano. La salida será para el cuadro dueño de casa desde la punta zurda. Esta noche vos también jugás, envía gol al 44-400 y ya estás participando por 3 millones en efectivo al término del partido. Qué lindo. Paraguayos y peruanos viendo juntos el partido en Charlotte, en Estados Unidos. Lucas y el amigo peruano. Acá se vino el centro largo, atención, golpe de cabeza defensivo. Trata de salir de roja. El toque para que venga la contra. Vamos Paraguay. Ahí la va manejando Ángel. El toque para la punta. Avanza la de roja. Esto tiene que terminar en gol. Ojo con esto. Vino la carga. Al cambio de frente. Fortuna la marca. A pelear de otra vez Damián. Velázquez. Bueno. Se manejó mal la contra, Cristian. Sí, Ramón Sosa decidió mal lectura de juego. En la última acción, tras el enganche, pensé que iba a... Había salido a la cobertura Marcos López, buena contra inicial, pero terminó siendo mal culminada por parte de Ramón Sosa. Confiando, con una bien fría en la mano, juega la albirroja, juega Pilsen. Avanzaba Perú, pero ya viene la marca. Va saliendo bien Sandés. Recupera el equipo paraguayo. Toque que va para el medio. Damián. Dejándola para Gómez.
para Diego. Gustavo para Diego. Hace la pausa Diego. Tocándola para Gustavo. Moviéndola al equipo paraguayo en su terreno. Toma Coca-Cola y sentí el momento. Coca-Cola, magia de verdad. Pelota que va hacia zona ofensiva. Atención, había offside. Volvemos contigo, Álvaro. ¿Qué se cuenta, Álvaro? Adelante. Le pide en estos momentos Gustavo Alfaro a Diego Gómez que juegue más para adelante y que se muestre más, que tenga más la pelota. Le pide al 8 de Paraguay, Gustavo Alfaro, Salvador. Lo mismo de la vez pasada, ¿no, Álvaro? Lo mismo que le pidieron el defensor del Chaco ante Ecuador. Sí, porque la vez pasada es lo que le reclamaba justamente Alfaro. Al 8 de la selección. Sale bien Paraguay. Falta. Y hasta aquí ha sido casi todo de Boadilla. En la faceta de construcción y de salida. Necesita tocar más la pelota, entrar en el ritmo de juego. Diego Gómez, que en traslado y cuando rompe líneas crea mucha sorpresa porque tiene juego colectivo y también tiene una gran derecha para los remates de media distancia. Cada vez que cantás el jingle de Nisei, recordás que ahí encontrás lo mejor en tecnología, celulares, notebooks y mucho más. Va saliendo Gómez. Ahí está Gustavo. Viene la marca. Recupera otra vez el equipo peruano. Trata de salir Perú ahora. Atención, hay espacios. Vino el toque. Pelota que va. Ojo con esto. Viene la carga al centro. Segundo palo. Pasado. Ya viene para la marca Ángel. Recupera Paraguay. Que venga la contra. Atención. Va manejando a Ángel. El toque para que venga otra vez para Ángel. Estaba pidiendo Bobadilla. Descargando con Gustavo Velázquez. Avanza Paraguay. Teniéndola Diego. Hace la pausa para Alderete. La tiene Paraguay. Tranquiliza ahora el equipo albirrojo. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides, Yopuyube Quitadol. Me gusta muchísimo las veces que participa Bobadilla, porque antes de recibir la pelota, él hace un giro, parece que hace un escaneo del campo de juego, se perfila y ya sabe a quién dirigir el balón. Ahí estaba el toque de Diego, no llegaba Ángel. Recupera otra vez Perú, pero rápidamente la pelota para Alderete. Con Diego Gómez. Ahí estaba Diego. Avanza Paraguay. Vamos albirroja. Sosa. La carga para Paraguay. Sosa hace la pausa. Se viene el remate. Intentaba de la distancia. Pelota que se queda por el camino. Toca otra vez para Omar. La tiene Paraguay. Ahí está Omar. Para Sondes. Bien la habilitación. El dame que te doy. Avanza Paraguay. Vino el centro que se desvía cortito. Y va quedando para Galese. Cristian. Sí, buena pared entre Ángel Romero y Agustín Sandes, que finalmente saca el centro. Ya muy presionado por Advíncula. Se desvía en el lateral de Boca y va a las manos de Galese. Paraguay sigue siendo más Perú. Poco y nada. Yo creo que un poco más de presión en zonas claves, obligar al error como lo hizo Diego Gómez, y Paraguay puede disponer de más acciones de peligro. Bristol te lleva al Mundial para alentar a Paraguay comprando cualquier producto. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Va saliendo Perú. Ahí está teniendo el equipo incaico. Por ahora el partido continúa 0-0. Para Perú este empate es salvar un poco. Y luego sentido a Yotun en Perú. Busca avanzar Perú ahora. No salió esa pelota. La va teniendo el equipo dueño de casa. Toque para atrás. Balón que va por el medio. Teniéndola Zambrano. Busca Perú. Bien la marca de Paraguay. Diego Gómez tuvo que saltar líneas y taponar la salida. Línea de pase de Yoshimar Yotun, que cuando se repliega hacia la línea de zaguero siempre está encimado por Ronaldo, y cuando no está ninguno de los dos delanteros aparece Diego Gómez. Definitivamente Gómez es más productivo, un poco más adelantado. O por fuera. O por fuera. Avanza Perú ahora, atención, viene la carga, ojo con esto, tanto que Usay, claro Usay. Pero termina sacando el equipo paraguayo igual. A mí me pareció Usay. Cosa que a mí no, Salvador. Me da la impresión que hubo una descoordinación, falta de comunicación entre Alderete y Gustavo Gómez. Alderete lo encima a Gómez, la pelota que se mete hacia Cabrera
la pelota al medio de vuelta y termina sacando de manera correctísima un jugador paraguayo. Avanza Perú de vuelta. El toque que va, atención. Intentando el equipo local. Ahí está el toque otra vez hasta la punta. Se fue nomás. Ojo con esto, toque para atrás. Bien Tony colaborando. Volvió a llegar el equipo peruano, Michelin. Con Tokio te queremos ver grande, Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Y en la marca de Velázquez. Poco Ramón, poco de Ángel. Hasta aquí necesitamos mucho de ellos. Recupera otra vez Perú. La salida para el equipo local, Michelin. Esta noche vos también jugás. Envía gol al 44-400 y ya estás participando por 3 millones en efectivo al término del partido. Sí, señor. Va saliendo Perú. Por ahora el partido continúa con el marcador de 0-0. Ahí estaba el toque. Va teniendo el equipo peruano. Espera Paraguay. Presionaba Ángel. Balón que va hacia la punta. Sale Sande también. Ahí estaba el toque para atrás. Comienza a mover Perú la pelota, Cristian. Sí, no me está gustando. Esta parte del trámite, Paraguay bajó la intensidad en cuanto a la presión. Mermó físicamente y le está dando muchos espacios. Mucha pasividad a la marca y Perú en el toque marca diferencia. Ahí estaba Perú. Trata de cargar. Será saque de meta. Excelente Velázquez contra Marcos López. Saque de meta que va a corresponder al equipo paraguayo cuando acabemos la reiteración. Tapia para Peña, de Ramos. Sí, Velázquez terminaba habilitando claramente. Sí. Y aquí Grimaldo lo busca de vuelta al compañero que venía cerrando, que era Ramos, y es Diego Gómez el que cierra, porque atrás estaba también Cabrera. Fantástico Diego Gómez en la cobertura. A mí me pareció offside, pero no fue. Se salvó Paraguay, fue la más clara de todo el partido. Totalmente. Va a salir Paraguay, está Orlando Gil. Sacando Gil. Busca cargar Paraguay, viene la marca. Recupera la albirroja, vamos. Ahí está el toque que va hacia la punta. Atención, buscaba Ángel. Al piso Ángel. Es córner, dice el árbitro. Advíncula que se queja. O sea que a mí no me pareció córner, pero vamos a ver la reiteración. Remata y sí, terminó pegando en Advíncula. En la rodilla. Perfecto el árbitro. Ramírez, el último a tocar es el jugador peruano. A ver si podemos abrir con este tiro libre de esquina. En la rodilla será tiro de esquina. Apostala para la albirroja. Apostala, sponsor oficial de la albirroja. Sí, Álvaro. Le va a pegar Diego Gómez a este córner. Le hace unos gestos Gustavo Alfaro antes de que le pegue. El córner que viene para la albirroja. Que venga el primero. Ahí está Gómez. Atención. Que venga el gol para Paraguay. Le va a pegar Gómez. Viene el envío, ahí está Gómez, primer palo, golpe de cabeza defensivo, otra vez córner, Cristian. Sí, con mucha fuerza, le duele la cabeza a Marcos López, que si dejaba pasar estaba Gustavo Gómez para empujar. Otra vez tiro libre de esquina. Otro córner, Apostala, Michelin. Apostala donde juega Paraguay, juega Apostala. El córner que viene para la selección nacional, ahí está Gómez. Vamos Diego, que venga el primero para Paraguay. Estos hombres que tienen buen fútbol aéreo. Autorizará el juez. Nada de agarrones, nada de manotazos. Ronaldo Cabrera y Advíncula Sandes. Está Tony. Viene el córner para Paraguay. Vamos albirroja. Le va a pegar Gómez. Ahí está Diego. Autorizará otra vez. Ahora Velázquez Peña. Bueno. Vamos Paraguay. Cobrando Bayón Benal. Dilatando. Viene el tiro de esquina para la albirroja. Autoriza el juez. Ahí está para pegarle. Diego Gómez. Indicaciones de Diego. Está el centro de Diego, primer palo, golpe de cabeza defensivo, otra vez el rebote, el arquero que termina salvando Gales, el bombazo impresionante, Cristian. Otra vez el tiro libre de esquina con muchísima fuerza por parte de Diego Gómez, el rebote en palma de primera, cuánta sensibilidad para pegarle con tanta perfección Ramón Sosa. Qué bien direccionado, la fuerza del disparo, la cantidad de hombres que tenía enfrente Gallese, eso
hizo mucho más complejo todavía y después, obviamente, la reacción, reflejo puro de Galese. Como voley. Sorpresivo remate, ¿eh? Ahora qué bien le pega, porque no es fácil a la carrera y picando la pelota. Excelente el remate de Sosa. Buena respuesta de Galese. Aquí estuvo cerca Paraguay. Lo mejor de Paraguay en todo el partido. Hasta aquí sí. El envío que va a la punta. Ahí estaba Ramón. En el que menos participó Galese. Sí. Trata de salir Perú. Recupera bien Paraguay. Ahí estaba Gómez. Con Ángel. Otra vez para Gómez. La maneja Gómez. Para Ángel. Otra vez para Gómez. Avanza Paraguay. Se acerca Gómez. Devolución. Vino la marca oportuna. Gómez tratando de conseguir asociaciones. Es lo que falta, Salvador, justamente, que se suelte más. Confianza, ganar metros hacia adelante de manera vertical, obviamente, y buscar asociarse, ya sea por dentro o por fuera. Otra vez Diego. Recupera Paraguay el remate. Tratando de sorprender Cristian. Quiso hacer un gol de antología, el 8 de Paraguay, que empezó a activarse, empezó a tener protagonismo. Capturó ese despeje de Galese y le pegó, apenas controló. Tenía buena dirección, quizás no la potencia adecuada. Volvió a tiempo Galese. ¿Sabes qué, Michelin? Que no te falte, Michelin. Sí, que no te falte el sabor que nos hace grandes, porque si falta Hellman, se falta todo. Uf, al pancho, a la ensalada, a lo que vos quieras. Falta en perjuicio de Gómez, que daba sentido Diego. Uf, le metió en el brazo. Chotum. Bueno. Ahí le pide disculpas, Yoshimar. Diego le muestra que fue codo. Le acepta las disculpas. No pasa nada. Le acepta, pero le dice, ¿sabes qué? Me pusiste el brazo. La siguiente jugada. Normal. La salida que va a corresponder a la de Roja. Hoy más importante, Diego, ¿eh? Sí, empezó a activarse después de la media hora de juego, empezó a participar. Y este es el Diego Gómez. Decisivo e influyente que queremos. Ahí está Gómez para pegarle. ¡Vamos, Paraguay! Está Gómez con el centro. Golpe de cabeza fallido a las manos de Galese. ¡Qué buen centro! Con mucha rosca de adentro para afuera. Alderete terminó conectando con el hombro, por eso no tiene dirección. Trata de salir Perú, pero recupera otra vez Paraguay. Falta. Hay infracción, dice el árbitro. En perjuicio, Yotum. Vengo, Velázquez aquí. Pero. Pequeño toque. Velázquez está molestado. No tiene que meterse en estas cositas. Pero tampoco fue una cortina prácticamente lo que hizo. Va saliendo Perú, última parte del primer tiempo. Están 0-0. Al que noto incómodo es a Tony. Muy poco. No le llegó nada. No le llegó y tampoco las veces que quiso bajar le pidieron que vuelva a subir. Y a Ronaldo tampoco. Ahí estaba la marca. Salvador. Va saliendo Perú. Sí, Álvaro. Intensifican en Paraguay Matías Galarza y el Cacu Romero Gamarra. Correcto. ¿Por Ronaldo? ¿Por Ángel? La verdad que Cacu, para clarificar un poquito, ¿no? Para tener más posesión, más fluidez, más pulcritud. Hay espacios para no dividir tanto. Va saliendo Paraguay. Última parte de la primera etapa. El partido está 0-0. Va teniendo Gustavo Velázquez. Ahí estaba el toque. Para Gustavo Gómez. Otra vez para Alderete. Última parte del primer tiempo del partido. Va saliendo la roja. Termina perdiendo el balón ahí Paraguay con Diego Gómez. Recupera la roja ahora. Atención. Pelota que va a la punta. Vamos Ángel. La peleaba Tony. Ahí está Tony buscando a Ángel. Va saliendo Perú. Bien Sandes, bien Sandes. Recupera Sandes. Alderete.
teniendo la Paraguay ahora. Desordenadamente, pero gana un lateral. Necesitamos un poquitito más de claridad, Cristian, ¿eh? Sí, y estaba participando mucho Diego Gómez justamente para tener salida. Ahora intercambian de repente posiciones. El que se queda más a veces es Diego, a veces el que se queda más es Damián, que hasta aquí fue el hombre más claro. Aquí, por ejemplo, le da la cobertura por fuera a Gustavo Velázquez y baja a recibir la posición de lateral Diego Gómez. Desordenar un poco y también encontrar ciertos espacios moviendo a varios jugadores. Va saliendo Paraguay, estaba Omar. Descargando para Gómez, que estaba libre. 44-30. Ahí estaba Gómez, se entrega mal Gómez. Pero fuera de Gómez, Salvador, también necesitamos receptores que se muevan, no esperar al pie. Avanza Perú ahora. Ahí estaba la marca. Carga Perú el remate. Y Orlando Gil la saca el córner. Mucha pasividad por ese sector izquierdo. Nadie lo quiso tocar a Tapia, que trasladó, se metió dentro del área de Paraguay, gira, lo suelta Sander y después ese zurdazo que termina sacando bien Gil. Sí, será córner. Apostala para Perú. Apostala, sponsor oficial de la Albirroja. Buena respuesta de Gil. Muy bien, porque era compleja esa acción. Picó. El córner que vino, golpe de cabeza defensivo otra vez era córner, otro córner. Apostala, Michelin. Apostala, donde juega Paraguay, juega Apostala. Iremos hasta los 47. ¿Qué se cuenta, Álvaro, por tu zona? Gustavo Alfaro, preocupado por estos últimos minutos, ahora le da indicaciones nuevamente a Diego Gómez, le pide mayor protagonismo y claridad. Vino el centro, vino el remate arriba, afuera. Sergio Peña, qué buena recepción y después el disparo. Aparentemente tenía bien medida la portería Orlando Gil. La verdad, buenos momentos de Paraguay que no se aprovecharon. Y ahora Perú, que trata de aprovechar también sus momentos. Marca diferencia cuando jugadores de calidad como Tapia, como Yotun, como el propio Peña tocan la pelota. Hasta aquí pocos de los tres de arriba, tanto de Ramos, Cabrera y también de Grimaldo. Va saliendo Paraguay, la tiene Gustavo. Ahí estaba Gómez. Gustavo para Diego, otra vez para Gustavo. De vuelta para Diego. Orlando Gil. Omar Alderete. La tiene Omar. Va saliendo Omar. Es lo que te digo, Salvador. Necesita que se muevan también. No recibir siempre al pie. Buscar al espacio, que es lo más difícil, me parece, de defender. Algunos buscan demasiado al pie. La tiene Perú ahora. Bien la marca de Velázquez. Recupera Paraguay. Estaba Sosa. Toque para atrás. Últimos instantes del primer tiempo del partido. Esto se va. Se va a ir en este momento. Precisamente, final del primer tiempo del partido. Paraguay y Perú están empatando 0-0. Pausa, ya venimos. Pero solo un crack sabe ver. Visita, baja, llegó la visita. Visita. Cuidado. Mano, me pintó. Buena, Miki. Las señales están ahí para que juegues con Te Apuesto, donde ganan los que la ven. ¿Y tú, Galáctico, la ves o no la ves? Han pasado 20 años desde que... QR efectivo, QR, ratito, por QR. Amigo, paga con tu tarjeta bueno de tu teléfono. No te quedes nunca más en Osai. Acumula UPIs y golazo para tu bolsillo. Pagando con tu tarjeta bueno, tenés beneficios en farmacias todo el año. Entra a la app y empieza a usar tu tarjeta. La fuerza de un equipo comienza acá. Para dejar el alma en la cancha, primero hay que llenar el estómago y el corazón. Pechugón, el sabor de la garra guaraní. Balón, a ver qué hace Gustavo Perú. Le queda
balón va a Esto es único destino. Tecnología y experiencia en el mismo lugar. Ni se vas a encontrar así de solución. Ya sé, ni sé, ya sé, ni sé. Anotaste, anoté, ¿dónde es? En ni sé, ya sé, ni sé, ya sé, ni sé. Nisei Tecnología y Experiencia, la única con un nivel japonés de confianza. Para Mesai, la joya ya llegó. En la moto, Buller cañón. Tierra Ugel que empuja, que engancha y es gol. No hay defensa que pueda parar. La Buller pasando te obliga a mirar. En Bristol. En Personal Empresas ofrecemos nuevas soluciones para tu negocio, ya sea pequeño, mediano o grande. La mejor tecnología fibra óptica avanzada con la mayor cobertura a nivel país. Servicios en la nube, ciberseguridad y el Internet de las cosas garantizan una amplia gama de soluciones. Trabaja desde cualquier lugar con tus datos protegidos y seguros, mejorando tus resultados. Impulsamos el futuro de tu negocio. Ingresa a empresas.personal.com.py. Hay dolores que necesitan un aliento extra. Otros que con una caricia se alinean mejor. Algunos necesitan una mano y otros de un apoyo adicional. Pero además, para todos hay un Quitadol. Ello Pushupé Quitadol. balón, a ver qué hace Gustavo Queiroz. Le queda el balón a Bristol te lleva al Mundial para alentar a Paraguay. Disfruta comprando cualquier producto y ya participas. Televisores, celulares, motocicletas, aires splits y miles de productos, sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Miles de sueños cumplidos, miles de vidas transformadas. Telebingo Triple, 25 años siendo el que más te premia. Le va a pegar Diego, centro de Gómez. Gana con la postala. Hoy voy a ganar y retiro cash. Con la albirroja yo retiro cash. Juega con la postala. Apostala, sponsor oficial del fútbol paraguayo. ¿Ya conoces el nuevo proyecto de Inmobiliaria del Este? Departamentos para invertir en Gran Asunción, a pasos de la Universidad Nacional de Asunción, Hospital de Clínicas y Shopping Pinedo. Últimas unidades disponibles, no te pierdas esta oportunidad. Departamentos desde $490 por mes. Alas Pinedo, invertí donde todo crece. Para llegar antes al trabajo, Star sale bien. Retira la New Desert 150 en cuotas de 389.000 guaraníes. La DAX Limited en cuotas de 289.000 guaraníes. Visita tu tienda Alex más cercana o escribinos al WhatsApp 0971-237-000. Para todo lo que te propones, Star sale bien. Los viajes no se tratan solo de destinos, sino de experiencias.
Yacyretá te permite conectarte con la naturaleza, con su belleza y su imponente fuerza. Yacyretá. Estas manchas cuentan historias. 15 años de intento tras intento, hasta estar a un paso de... Somos sponsor oficial de los que juegan sin miedo a ensuciarse, de esta sangre nueva destinada a renacer. Omo, jabón oficial de la Albirroja. Ensuciarse hace historia. Para Mesai, la joya ya llegó. En la moto, bullet cañón. Tierra Ujil que empuja, que engancha y es gol. No hay defensa que pueda parar. La bullet pasando te obliga a mirar. En Bristol. clasificación llegó. El aliento siempre estuvo. Te queremos ver grande, Albirroja. Y ahora te veremos en el Mundial. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Luego de 16 años, la Albirroja al Mundial. Desde el 2010 dejamos reposar algo más que un ron. Añejamos la ilusión, con paciencia, con templanza. Y hoy, 16 años después, está listo el ron de la celebración. La dulce espera por fin terminó. Fortín Selección 2026, 16 años. Una edición limitada de 2026 botellas únicas para los que nunca dejaron de creer. En Super Espuma ofrecemos confort a la medida de cada cliente, gracias a una composición especializada en la producción de nuestros colchones, con procesos que cumplen con los más altos estándares de calidad, que son cuidadosamente supervisados por colaboradores comprometidos y apasionados en su labor diaria, generando una amplia variedad de diseños modernos, elegantes y pensados para cada descanso, con el sello de calidad Super Espuma. Super Espuma, ¡qué calidad que es! A nuestro cuerpo le exigimos al máximo, lo llevamos al límite. A nuestra vida le entregamos todo, pero a veces necesitamos un extra de energía que nos permita rendir al máximo. Puffa Energy, el multivitamínico más completo del país, con ginseng y omega 3 en cápsulas blandas de rápida acción. Energía y concentración durante todo el día, reforzando además el sistema inmune. Puffa Energy, sponsor oficial de la energía que nos mueve todos los días. ¿Te enteraste? Pharmacenter cumple 42 años y lo celebramos con más de 4.000 premios para vos. Con tu compra desde 50.000 guaraníes generás chances para jugar en nuestra web y probar tu suerte. Pharmacenter, 42 años cuidándote.
Llegó la estrella del mate. Probá la nueva hierba sabor anís de Santo Tomás. Especial para todos mis fieles materos. Aní que te quedas sin probar café. Santo Tomás, el primero es para él. Granagar fortalece tus neuronas y evita su envejecimiento precoz, combinando naturaleza, innovación y nanotecnología para que tengas una mejor memoria y un mayor rendimiento en tu día. Hacé más con Granagar. En la vida, lo más valioso siempre perdura en el tiempo. Resiste el paso de los años, mientras todo cambia y se transforma. En Secon presentamos la evolución en cemento, donde la calidad, durabilidad y resistencia de cada obra construida hoy forman los cimientos de un Paraguay que sigue creciendo. Secon, la evolución en cementos. Y ahora, con el nuevo cemento compuesto que estabas esperando. Bristol te lleva al Mundial para alentar a Paraguay. Disfruta comprando cualquier producto y ya participás. Televisores, celulares, motocicletas, aires splits y miles de productos, sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Le va a pegar Diego, centro de Gómez, ahí está. Apostala, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Granagar fortalece tus neuronas y evita su envejecimiento precoz, combinando naturaleza, innovación y nanotecnología para que tengas una mejor memoria y un mayor rendimiento en tu día. Hacé más con Granagar. Fueron años de decepciones. Bueno, van retornando los peruanos a la cancha. Primer tiempo flojo, Cristian, ¿eh? No, hay que decirlo, bastante flojo. Por parte de ambas selecciones, Paraguay comenzó con ímpetu, después se fue desinflando. Hay individualidades quizás que no están encajando todavía para que pueda potenciarse el juego colectivo. Se espera mucho de Ángel. Ramón ha tenido la ocasión más clara quizás con ese remate de primera, pero en desequilibrio ha ganado poco. Tony no participó del juego y Diego Gómez las veces que lo hizo generó sorpresa, pero no lo hizo de manera continua. Me gustó mucho Bobadilla, la línea defensiva con algunas dudas, exagerando quizás en algunos roles. Alderete, bien Sander, me gustó también cuando vemos tres variantes, Álvaro, ¿verdad? Dos cambios se vienen en Paraguay. Afuera Ronaldo Martínez, adentro el 10 Alejandro Romero Gamarra, afuera Ángel Romero, adentro el 23 Matías Galarza. Dos variantes de Gustavo Alfaro en Paraguay, sin cambios en Perú. Bueno, lógico, Cristian, ¿no? Sí, pero va a cambiar, hay que ver ahora los posicionamientos. Y Cacu va a jugar de uno, seguramente. Vamos a ver la posición de Gómez. Capaz que Gómez suba más. Y uno cree, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, ahí están las variantes. Matías Galarza y Cacu Romero Gamarra a la cancha. Se retiraron Ángel Romero y Ronaldo Martínez. Autorizará el juez. Perú sin modificaciones. Arrancará el segundo tiempo de este partido. Abandona la cancha Ángel Romero con la camiseta número 11.
Autoriza el juez, silbato que suena, segundo tiempo en marcha. En el Estadio Nacional de Lima. A Paraguay. A presionar al equipo albirrojo. Ya va recuperando Galarza. Ahí vino el toque de Sandes. Vamos Paraguay. Avanza la selección nacional. Tony Vino. Sosa. Balón que se desvía. Córner, Cristian. Sí, primera buena jugada por izquierda. Matías Galarza Sandes. La pelota para el Tony que estaba con la marca encima. Gira, remata de zurda y gana este tiro libre de esquina. Buen inicio de Paraguay. Tiro libre de esquina. Córner, Apostala, Michelin. Apostala, ¿dónde juega Paraguay? Juega Apostala. Qué rico está el asado, Saludos a Ale, a todos los muchachos que están allá en el patio disfrutando del asado. Acá se viene el córner, vamos albirroja, vino el centro y termina sacándose allí al lado mismo del palo cuando entraba Alderete, Cristian. Sí, jugada trabajada, el primer palo, otra vez Gómez metiendo la pelota ahí. Anticipa y conecta Omar Alderete, el hombre que estaba pegado al palo. Creo que era Yotuno Cabrera, termina sacando y otra vez tiro libre de esquina para Paraguay. A ver. ¿Qué pasa? Zambrano siempre metido en... Zambrano de que ya sub 17 ya era así. Sí, aquí, sí. ¿Se revisará algo? Uf, ahí estaba Alderete. Hay que ver. Primero Galarza con Kenji Cabrera y después... ¡Ah, no! Jugada de movimiento. Hay un agarrón en el cuello de Galarza. Es lo que le dice Galarza. El Zambrano siempre metido en este. Córner para el roja. Vamos Paraguay, que venga el primero. El tiro libre de esquina para Paraguay que comenzó con todo en este segundo tiempo. Otra vez corre la Apostala para la albirroja. Atención, le va a pegar Diego Gómez. Viene el centro de Gómez. Vamos Paraguay. Ahí está el centro. Golpe de cabeza defensivo. Otra vez córner Apostala, Michelin. Apostala, sponsor oficial de la albirroja. Y Paraguay apostando a esto, Cristian. Sí, y a Omar Alderete haciéndole el gesto a Diego. Diego mostrando más abajo para conectar quizás otra vez con ese pie zurdo y no con la cabeza. Hasta aquí casi todos al primer palo. El córner que viene para la albirroja. Vamos Paraguay. Vamos Gustavo. Ahí vino el centro. Otra vez primer palo. Golpe de cabeza otra vez defensivo. El rebote para Sosa. Trata de cargar la albirroja. Pelota que va quedando para Gómez. Enganchó Gómez, metió otro centro cerrado. Pelota que no termina de dar toda la comba, Cristian. Centro, barra, remate. Salvador se fue cerrando hacia el palo izquierdo de Galese, que se ve sorprendido. Qué buen movimiento de Sosa. Eso distrae la marca. La diagonal cortita de Diego Gómez. Qué cerca pasó de ese palo izquierdo de Galese. Será salida para Perú que ya se cumple. Carga Perú. Bien la marca de Sandes. Va saliendo Paraguay ahora. Pelota por un costado. Será el lateral que va a corresponder al equipo peruano. Para reordenar un poco Salvador. Pasó Galarza a jugar como volante por izquierda. En la misma posición de Ángel Romero. Y el Cacu jugando detrás de Tony. Una especie de enganche, de enlace o segundo punta. Va teniendo Perú. Primeros movimientos del segundo tiempo. Comenzó con todo Paraguay. Pero ahora trata de enfriar un poquitito más el equipo peruano. Presiona la albirroja. Va saliendo el víncula. Ahí estaba el toque. Bien la marca de la albirroja. Será lateral. Saque de costado que va a corresponder al cuadro de la banda roja. Tengo novedades para vos, Salvador. Pero por favor. Bolivia le está ganando 1-0 a Brasil en el alto. Gol de Miguelito tercero. De penal. Y Colombia volvió a empatar en Maturín ante Venezuela con el gol de Luis Javier Suárez. Es del colombiano, obviamente. Está 2-2. Por ahora, ahora mismo, Bolivia está yendo al repechaje. Está empatando Venezuela, está ganando Bolivia. Qué cosas, ¿no? ¿Será que está bien? Acá se vino, falta mucho todavía, por supuesto. Acá vino el envío largo, carga Perú, balón hasta el fondo. No salió esa pelota. Bien, la marca de Gustavo Gómez. El rebote otra vez para el cuadro incaico, que trata de cargar ahora con una pelota larga hacia la punta. Vino el centro. Estaba el despeje de Alderete. Perú que trata de salir un poco más también. Sacaba mal Galarza. Toque para atrás. La va teniendo Perú. Ahí está el envío. Carga Perú. Vino el toque para el medio. Comienza Perú a hacer un poquitito el Perú que uno conoce. Sin importar los nombres. El Perú que toca. Claro. El fútbol del Pacífico, como decíamos antes. Bien la marca. Recupera bien Paraguay. Ahí está Diego.
Velázquez. Trata de salir Paraguay. Pero hasta ahora no hay mucha conexión, Michelin. Esta noche vos también jugás, envía gol al 44400 y ya estás participando por 3 millones en efectivo al término del partido. Aquí se viene la salida que va a corresponder al equipo peruano. ¿Qué se está viendo en este momento, Cristian? Sí, Paraguay un poco más de protagonismo, quizás Perú se asoma, pero no tiene las armas definitivamente, no tiene mucho desequilibrio, tampoco tiene mucha jerarquía, alguito de Yotun, alguito de Peña, más nada, los tres de arriba, flojísimo. Hay que ver si el Cacu le da algo más de fútbol a Paraguay. Vas a bajar seguramente por momentos a la línea de Gómez, de Bobadilla, para tratar de triangular, tener un poco más de pulcritud, juego asociado, que es lo que le falta a Paraguay por dentro. Primeros 6 minutos del complemento, va teniendo la Perú. Es el último partido de la albirroja en estas clasificatorias. Después se vienen los amistosos en octubre y en noviembre. 2 amistosos más en mayo, 2 en junio y antes de junio la despedida aquí en Paraguay. ¿Contra quién? Lo veremos. Va saliendo Perú a presionar Paraguay. Ahí hay que apretar. Tocando Perú ahora. Presionaba Sandes. Vino el envío. Pelota que va corta oportunamente Omar. Era Gómez el que sacaba de cabeza. Excelente la lectura de juego. Toque para atrás. Va teniendo Perú. Ahí estaba el toque. Balón hacia la punta. Carga Perú. Bien al DLT. Va saliendo Omar. Entrega mal. Recupera Perú. Cortaba Galarza. La tiene otra vez el equipo dueño de casa. Espera Paraguay ahora. Buena pelota metida por la punta. Vino el centro. Balón que se desvía y será córner, Cristian. Sí, ahí justamente Ramón Sosa se desentiende la recriminación de Gustavo Velázquez porque no hubo comunicación. Terminó cerrando Gustavo Gómez la aventura de Marcos López, que entre los laterales es el más claro de Perú. Córner Apostala, sponsor oficial de la albirroja. Tiro de esquina que va a corresponder al equipo peruano. Atención. Aquí se viene el tiro de esquina. La salida desde el último rincón de la cancha para Perú. Allí vino el centro. El golpe de cabeza defensivo. Ojo con esto el rebote. Terminando la jugada arriba y afuera, Cristian. Sí, el despeje de Bobadilla y solamente para culminar, para evitar algún contragolpe al Víncula. Muy exigido, incómodo, le pega de aire y va a salir Paraguay. Necesitamos un poco más de calma también, no dividir exageradamente. Cierto, podemos ser superiores en ese contexto, pero Paraguay tiene para jugar por abajo con Gómez, con Bobadilla. Ingresó Cacu, puede juntarse también con el Tony a mostrar algo de fútbol también. Va saliendo Paraguay, está Gustavo. El envío largo, la bajada Tony. Gómez, otra vez para Tony. Descargando bien para Omar. Va saliendo Omar desde el fondo. Limpia el panorama. Se mete por el medio. Ahí estaba Diego. Había falta. Infracción en perjuicio de Diego, que trata de jugar rápido. La marca de Ramos. Recibía la infracción Diego Gómez. Ya vino el toque. Es saludable para el fútbol de Paraguay que Gómez se involucre mucho en ese juego interno. Balón para Omar. Damián. La tiene Paraguay. Otra vez para Bobadilla. Se le escapaba, pero maneja bien. Tocándola para Gustavo. Ahí estaba Gustavo. Recibió en contacto. Toque para Velázquez. Diego Gómez. Linda pelota metida de punta. Vamos, Sandes. Avanza. Agustín. No se tuvo confianza, Sandes. Sí, cuando quiso recepcionar, levanta la cabeza. Ya le había comido la pelota Joao Grimaldo, pero de igual manera buena subida de Sandes. No puso atención, por eso perdió la pelota. Damián. La maneja Paraguay ahora. El toque para Alderete. Ahí está Omar. Moviendo la Galarza para Sandes. Buena pelota metida para Agustín. Mete el centro que se desvía y será córner. Tiro de esquina. Córner. Apostala, Michelin. Apostala, donde juega Paraguay. Juega Apostala. Cerca de los 10 minutos del segundo tiempo. La pequeña sociedad espontánea es buena, Salvador. Totalmente. Alderete, Galarza que empieza a participar y también Sandes con las subidas. Hasta ahora impreciso, pero sube.
Cuando la acierte, va a ser un centro gol. Ahí está Kaku para pegarle. Se viene el córner de la Albirroja. Vamos, que venga el primero. Ahí está Alejandro Romero Gamarra. Vino el centro del Kaku. Segundo palo. Golpe de cabeza. Termina sacando el peruano. El rebote otra vez para Kaku. Lateral que va a corresponder a Paraguay. La juega rápido el Kaku. Ahí se vino, linda la jugada para Galarza. Pase equivocado, el rebote. Buscado otra vez Paraguay. Y viene tratando de salir Perú. Esta fue buena, ¿eh? Avanza Perú. Marca bien, sin embargo, Paraguay. Ya lo cerraron. Presionó Bobadilla. Se fue igual hasta el fondo. Vino el envío. Y termina sacando Ramón Sosa Cristian. Acá, clarísima acción de gol para Perú. Aventura individual fantástica de Grimaldo, que confió en su velocidad, en su potencia. Fue ganando metros. Desbordó por derecha. Lo dejó atrás a Bobadilla. El centro y oportunísimo, me parece, ese toque de Gil. Porque Gil desvía. Atrás aparecían dos peruanos. Entrada, empezá a usar tu tarjeta de crédito Bueno. Jugá en el equipo ganador Bueno Más. Avanza Paraguay, se vino la contra. Vamos a Albirroja, falta. Protesta Galarza, que lo agarraron. Pequeño toquecito también, no sé. Creo que fue perdiendo en velocidad Galarza. Sí, me parece que no esperó el pase de Tony. Busca avanzar Perú ahora. Ya estaba la marca de Alderete. Va saliendo Sandes. Toque que va para el medio. La maneja Bobadilla. La salida para Paraguay. Está teniendo la Albirroja. La verdad, una contra muy linda. 3 contra 2, ¿eh? Avanza Paraguay, vamos. Está Ramón. Mueve Paraguay, la tiene la Albirroja. Sandes destapado por izquierda. El toque va para Alderete. Es Tomar. La maneja bien. Diego Gómez ahora. Carga Paraguay. Pelota metida al vacío para Galarza. Se va hasta el fondo y será córner. No, saque de meta. Offside. Ahora fue linda la anterior de Grimaldo, ¿eh? Sí. Primero Bobadilla lo limpia. Después se recupera el hombre de San Pablo, pero vuelve a poner el cuerpo. Excelente. No sé si llega a rozar la pelota Gil. Sí, me parece ese desvío confunde a Ramos, que estaba para atropellar. Excelente la intervención de Gil. La garra guaraní está de vuelta. Vuelve la Albirroja al Mundial. Con Bueno Bank vivimos este sueño juntos. Va saliendo Perú. El partido continúa con el marcador en blanco. 0 para Paraguay, 0 para Perú. Encuentro que corresponde a la última fecha del campeonato clasificatorio para el próximo Mundial, en el cual está Paraguay. Va saliendo Perú. Presiona Paraguay. Va saliendo ahora el equipo albirrojo desde el fondo. Volvimos todos juntos al Mundial. Shell, sponsor oficial de la Albirroja. Recupera Perú otra vez. Ya estaba la marca. Diego Gómez y la salida. Vamos Paraguay. Bien la marca, la cobertura. Recupera Perú ahora. Trata de cargar, pero está bien posicionado Paraguay en defensa. Y vuelve rápido. Tiene buena transición defensiva. Principalmente por dentro, porque lo habían superado a Diego Gómez. Recupera bien Paraguay. Pero después la termina perdiendo. Otra vez bien la marca. Se desordena el partido. Segundo tiempo muy impreciso. Ahora de Bobadilla, que había tenido buen primer tiempo, pero no sé si es el rigor físico, pero está teniendo muchas equivocaciones en la salida. Michelin. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinas, preparás y a disfrutar. Pechugón, sponsor oficial de la Albirroja. Cuando habrá variantes en el equipo peruano, Álvaro. Sí, se vienen 2 futbolistas en la selección local. Ya te digo quiénes son, Salvador. Pero con mucho gusto enseguida. ¿Cómo estás sintiendo el partido, Álvaro? ¿Cómo lo ves Alfaro por ahí? En estos momentos un poco más incómodo Gustavo Alfaro con respecto a lo que fue el inicio del segundo tiempo, Salvador. ¿Y qué tal la gente? ¿Qué tal los hinchas de Paraguay, Álvaro? Los hinchas de Paraguay muy atentos a lo que pueda hacer nuestra querida Albirroja, aplauden cada avance y motivan a los futbolistas cuando creen que ataca mucho más Perú. Avanza Perú, vino el centro, el golpe de cabeza y
Orlando Gil la termina sacando al córner, Cristian. Excelente Orlando Gil, porque activa el reflejo, la pelota muy cercana al cuerpo, cabecea Carlos Zambrano, el centro de Grimaldo estaba mal posicionado, no había vuelto Sandes, peina un hombre de Paraguay, me parece en el primer palo, era Alderete y le queda Zambrano que atropella, iba al ángulo. Excelente Orlando Gil. Córner, Apostala para el equipo peruano. Apostala, sponsor oficial de la Albirroja. Buena fue la llegada del equipo peruano. Galarza al piso. Algo pasó con Galarza. Veremos qué acontece en esta situación. El fútbol está interrumpido. Hoy todos sentimos lo mismo. Juega la Albirroja, juega Pilsen. Bueno, a ver, los agarrones. Con López, con Marcos López. No sé, pero baja. Y puede ser, pero se venían tomando. Viene el córner para Perú, atención. Ahí está el centro, el golpe de cabeza. Arriba y afuera. Será saque de arco otra vez, Cristian. Lo están ganando por arriba. Aquí el centro de Yotun. El cabezazo de Tapia que se desprende de Bobadilla. Y la pelota cae casi al techo de Gil, que nada podía hacer. El mejor momento peruano que va a cambiar a su capitán. Toma Coca-Cola y sentí el momento. Coca-Cola, magia de verdad. Bueno, queda Advíncula como capitán, Álvaro. Se retira con el número 19. Sí, dos cambios en Perú. Se retiran Yoshimar Yotun y Kenji Cabrera. Ingresan con la 8 Jairo Concha y con la 22 Kevin Quevedo. Queda como capitán Luis Advíncula, Salvador. En la selección peruana. Advíncula queda con el brazalete. Kenji Cabrera. Cabrera, que no es una gran cosa. Ingresa. Yotun estaba bien, Cristian. Sí, pero ya se lo veía también disminuido físicamente. Cabrera muy poco. El hombre nacido en Japón. ¿Usted sabía que Kenji Cabrera nació en Japón? Kenji Cabrera Nakamura. Exacto. Él es Nakamura. La mamá es japonesa, Michelin. Nisei, cada vez que cantas el jingle de Nisei, recordás que ahí encontrás lo mejor en tecnología, celulares, notebooks y mucho más. Pero Perú tuvo a Fujimori, por ejemplo. ¿Sí? Veamos ahí al caso, ¿no? Acá se viene la salida para el equipo paraguayo. Ahí está el envío. Recordemos que Ronaldo Martínez ya fue cambiado. El Cacu está ocupando Está el Cacu jugando por Ronaldo Martínez. Acá se viene la marca. Trata de cargar otra vez Perú. Atención, presiona bien Damián. Balón por un costado. Será pelota que va a corresponder al equipo paraguayo, que prepara otras variantes. Paraguay prepara dos cambios ahora, Álvaro. 4 Juan José Cáceres y 19 Gabriel Ábalos. Va a totalizar ya hasta aquí 4 cambios, Gustavo Alfaro. Perfecto, Cáceres y Ábalos. Y uno cree, Tony Velázquez. Avanza Paraguay, sale el arquero Galese. Termina despejando cuando pica Batoni. Y es lo que queremos del Cacu. Sin mirar, desprende la pelota y lo ve solo a Ramón Sosa, que llegó tarde. Se le viene la noche a Venezuela, Salvador. El tercero de Colombia, que lo da vuelta 3-2. Y Bolivia gana además. Bolivia se está yendo al repechaje, Michelin. Para cada dolor hay un quitadol. No te olvides, Yo Pushube Quitadol. 3-2 le está ganando Colombia a Venezuela. Bolivia le está ganando a Brasil. 1-0. Gol de Miguelito. Gol de Miguelito, terceros. Mirá vos. Uno de los goleadores de las eliminatorias. Viene la marca, recupera Paraguay. Ahí está Damián. Buen partido Damián Bobadilla. Un tiempo un poco errático, pero dentro de todo bien. Avanza Galarza, carga Paraguay. Espera Sandes. Toque va para Sandes. Ahí está Agustín. Se va metiendo Agustín. El cambio de frente para Cáceres. Quiere cargar Paraguay. Está Sosa. Toque para atrás. Mueve la roja. Atención. Toque equivocado. Errático otra vez de Gómez. Presiona Paraguay. Ya recupera la roja. Vamos. Ahí está el intento. Paraguay tiene mucha gente por derecha. Cargando la albirroja. Ahora vino el centro pasado. No está nadie por la otra zona cuando ahí estaba buscando Sandes. Y trata de salir Perú de contra con Advíncula. Intentaba cortar Sandes. Advíncula. Ya la tiene Perú en el medio. Se repuso Paraguay en zona defensiva. Pero igual carga Perú. Atención. Ahí está el avance del cuadro incaico. Toque para atrás. Ojo con esto. El despeje y la salida será para el rojo, Michelin. Link & Go te invita a vivir un nuevo concepto de movilidad, innovación, sofisticación y conectividad.
Otra vez Gómez, errático. No ha participado mucho y está costando un poco el partido a Diego Gómez. Paraguay lo necesita mucho en ese medio campo. Adelante, Álvaro. Se van a retirar Gustavo Velázquez y Tony Sanabria para que ingresen con la 4 Juan José Cáceres y con la 19 Gabriel Ábalos. Correcto, ahí están las variantes que serán enseguida entonces. En el equipo paraguayo, Michelin. Esta noche vos también jugás. Envía gol al 44-400 y ya estás participando por 3 millones en efectivo al término del partido. Va saliendo Perú desde el fondo. Pelota que va quedando por el medio. Atención, carga bien Perú, un poco más ordenado en este segundo tiempo del partido. El toque que va para atrás, claro, para los peruanos también es mostrarse para el futuro técnico, para lo que vendrá, para lo que sea, Cristian. Sí, pero flojito, realmente los nuevos, las nuevas inserciones no han deslumbrado tanto. Sesión de Grimaldo que me gustó en un par de intervenciones, después le ha costado también a Perú, que no tiene agresividad, mucha posesión en este segundo tiempo. Las veces que quiso verticalizar tampoco tuvo mucho criterio para dañar a Paraguay, que defensivamente sigue comportándose muy bien. Va saliendo el equipo peruano ahora. Pelota que va sobre la zona ofensiva. La tiene Perú. Por ahora el partido continúa 0-0. Compra tu cartón y gana millones en pozos y premios. Telebingo Triple, 25 años siendo el más que el que más te premia. Va teniendo la pelota otra vez Perú en mitad de terreno. Balón que va hacia la punta. Bien la marca. Trata de salir Damián. Toque equivocado. Balón que pica. Ya va quedando para Orlando Gil. Nos recuerda mucho el segundo tiempo ante Ecuador. Sí. Preciso, casi sin ganas de atacar en ambas selecciones. Como una especie de pacto de no agresión, vamos, ¿no? Hasta ahora. Esperemos que esto cambie. Porque Paraguay necesita los puntos para el ranking. Y además por el hecho de... No, y terminar bien. Que por ahí inconscientemente baja, ¿verdad? Ciertas cuestiones de intensidad, de ímpetu. Pero hay que mejorar. Ahí estaba el toque, presionado a Kaku. Balón que va para atrás, la tiene el equipo peruano, Michelin. Bristol te lleva al Mundial para alentar a Paraguay comprando cualquier producto. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El cuarto de Colombia. Cuarto de Colombia contra Venezuela. 4-2. Venezuela hoy, ahora mismo está en manos de Brasil. Porque un empate de Brasil lo puede salvar. Sí. Se producen las variantes en el equipo albirrojo, Álvaro. Se retira el número 2, Víctor Velázquez. Ingresa con la número 4, Juan José Cáceres. Cambio en el seleccionado. Fuera el Tony Sanabria y Gustavo Velázquez. Adentro el 4, Juan José Cáceres. Y el 19, Gabriel Ábalos. 4 variantes en total. Bueno, ahí están los cambios. 19, Gabriel Ábalos. Para darle, me imagino, mayor velocidad y mayor profundidad también a Paraguay por derecha. Y exigir en el juego físico con Ábalos, que quizás no tiene la calidad técnica de Tony, pero tiene otras cualidades. Con Apostal, registrate y ganá. Tenés 10.000 guaraníes de regalo para tu primera apuesta. Apostal, sponsor oficial de la Albirroja. Y a Venezuela le está pasando lo que pasó a Paraguay, ¿no? El miedo. El miedo escénico. Además, cuando vos tenés que ser protagonista, cuando vos tenés todo. El tema es que le tocó también un calendario final pesadísimo, Salvador. Visitar a Argentina y terminar con Colombia. Pero Colombia hace 6 fechas que no le gana a nadie. Es justo de visitante, ya clasificado. Yo creo que era Venezuela el que tenía que... Comenzó ganando 1-0, 2-1. Era Venezuela el que tenía que ir, no sé. No vimos el partido, no podemos opinar, ¿verdad? Pero trata de cargar el equipo paraguayo. Bien la marca, la salida será para Perú, Michelin. Con Inmobiliaria del Este tenés departamentos al alcance de tus manos. Alas Pinedo, inversión rentable y financiación accesible para vos. Presiona Paraguay, trata de robar la pelota. Busca salir Perú igual. Lo consigue Perú y se viene la carga para el equipo dueño de casa. Balón que va para el medio. Ataca con mucha gente. Ojo con esto. Advíncula. Después vino la habilitación. Vino el remate. No. Con razón están eliminados. Mal parada. La última línea de Paraguay había tenido misma cantidad de hombres. Incluso te diría superioridad, pero descoordinación. Había un hueco gigante por izquierda. No volvió Sandes. Llega tarde Galarza. Cambia de frente en el contragolpe Advíncula y después Peña quiso definir de lujo. Para suerte nuestra. Lejos del arco de Orlando Gil. Y será salida para el equipo paraguayo. Ahí está el Derete. La va teniendo Mar.
Dejándola para Gustavo, que la acomoda con el pecho. La traslada con la derecha. El toque. Moviéndola para Paraguay. Balón que se desvía. Será el lateral que va a corresponder al equipo nacional. Para poco lo de Sosa. Que un jugador para explotar mucho con espacio, Salvador. Quizás al vacío y no tanto con pelota en el pie. Y quizás no tenga nada que ver y me van a decir no está, pero se extraña mucho la inventiva, la imaginación que tiene Julio Enciso en cualquier tipo de contexto. Totalmente. Aquí el vínculo con Galarza. Había falta de Galarza. La reacción de Víncula. Hay un agarrón. Me encanta esta Víncula también. Lo cierto es que pelota que va a corresponder al equipo peruano. Para moverte con agilidad y economía, elegí Motos Star. Para todo lo que te propones, Star sale bien. Un gran saludo a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional. Por ahora el partido continúa 0-0. Perú y Paraguay están igualando. Último partido de la Albirroja en estas clasificatorias. Bien la marca de Cáceres. Será lateral que va a corresponder al equipo peruano y ya se cumple. El toque para atrás. En el resultado quizás de hoy, en lo futbolístico, en el rendimiento colectivo, podemos decir que fuimos un poquito de más a menos a la hora. Totalmente. Con relación al comienzo, cuando carga Paraguay, al comienzo era Alfaro, decimos, ¿no? Claro. Ahí está el envío. Carga Perú ahora. Atención. Avanza Perú, el remate. Faltaba en Gómez. Otra vez el rebote. La tiene Perú. Buscando avanzar el cuadro dueño de casa. El toque que va por la zona derecha. Espera Paraguay. No, Perú no estaba, Lujito. Tampoco nosotros para tratar de salir así, Diego. El tema es que cuando tiene pelota Paraguay no tiene con quién jugar. El remate. Orlando Gil. Orlando Gil, gran tapada y al córner, Cristian. Sí, error en la salida de Diego, que no tenía con quién descargar. Le queda a Tapia, que no duda. Pisa, se acomoda y saca un derechazo tremendo. Iba al poste izquierdo de Orlando Gil en esta toma. Vamos a ver. Quizás no iba dentro del arco, pero qué volada, qué fantástica tapada de Orlando Gil. Córner a Postala, donde juega Paraguay, juega a Postala. Viene el córner que se cumple. Golpe de cabeza defensivo. El rebote otra vez para Perú. Otro centro más hacia el área. Bien la marca. A ver si aparece Cacú. Pelota larga hacia la punta. A ver si viene ahora con espacio en la contra. Busca avanzar Sosa. Hace la pausa Sosa. Marcado para Víncula. Ahí está Sosa. La toca para atrás. Para Cáceres. ¿A quién? Precisión. El artículo de lujo que ha faltado en Paraguay cuando lo vemos a Brian Ojeda, Álvaro. 20, Brian Ojeda va a ser el último cambio en la selección paraguaya de Gustavo Alfaro. Brian Ojeda irá a la cancha. Gómez de la cancha para que ingrese con la 20. Brian Ojeda, último cambio en Paraguay. Que no te falte el sabor que nos hace grandes. Hellmann's, sponsor oficial de la Albirroja. Cambio en la selección de Paraguay. Abandona la cancha el número 8, Diego Gómez. Se va Gómez. Le costó a Diego de vuelta a Salvador. Brian Ojeda. En ese último error, el remate de Tapia terminó aparentemente con la paciencia de Alfaro y va a refrescar. A ver qué nos ofrece, qué nos aporta Ojeda en este repertorio en el mediocampo. Ahí vino el despeje. Vino la marca. Recupera Perú. Segundo tiempo del partido. Estamos cerca de los 30 de la etapa complementaria Michelin. Agrotech, con los productores desde la siembra a la cosecha. Agrotech, 35 años juntos a cada paso. Ya venía la marca, recupera otra vez Perú. Corta oportunamente el cuadro peruano. Recupera Paraguay. Atención, buena la intención. Linda la pelota, vamos, ahí está. Lo desacomoda el jugador peruano, pero bien
No hay falta, Cristian. Sí, el pase de Kaku con la derecha, qué buena pelota. La corrida en diagonal es justamente lo que pedíamos, que marque el pase con el lenguaje corporal. Apareció Sosa, parecía ganar en velocidad, pero la experiencia de Garcés para ponerle el cuerpo, desacomodar al paraguayo, no hubo falta. Pero bien, Paraguay tratando de aprovechar también los espacios de contragolpe. Amaro, que impulsa el renacer albirrojo. Seguimos en @Volkswagen Paraguay. El quinto de Colombia. Quinto de Colombia. Luis Suárez, 4 goles en este partido. Luis Javier Suárez en Colombia. El miedo escénico de Venezuela dependía de sí mismo para algo importante. La gran Paraguay de Venezuela pierde de local 5-2 entonces. En manos de Brasil. Y depende que Brasil le empate a Bolivia. Por ahora, Bolivia se va al repechaje, Michelin. Y esta noche vos también jugás. Envía gol al 44400 y ya estás participando por 3 millones en efectivo al término del partido. El saque de costado, pelota que pica. Gil, que tuvo un par de muy buenas intervenciones, Cristian. Sí, hay que decirlo. Aquel centro de Grimaldo que saca muy bien, porque llegaba Ramos y un par de remates de media distancia en las que actuó muy, pero muy bien. Koala acompaña el sueño de todos los paraguayos. Koala, sponsor oficial de la albirroja. Va saliendo Paraguay, la tiene Gómez. Ahí está Gustavo, dejándola para Juan José Cáceres. Cáceres más atrás para Gil. La tiene Paraguay en su terreno. Ahí está Orlando. Para Omar Alderete. Alderete que levanta la cabeza. Descarga otra vez con Gómez. Va bajando Gustavo. Ahí está el Misionense. Hace la pausa. Tocándola otra vez para Alderete. Alderete en la habilitación. Teniendo la pelota el equipo paraguayo en su terreno. Con Tokio te queremos ver grande, albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Recupera Perú. Balón largo y hacia territorio paraguayo. Cortaba Gómez. Presiona Perú. Marca bien Paraguay. Ahí estaba Ábalos. Trata de cargar Paraguay ahora. Ahí estaba Kaku. Excelente Galarza ganando el lateral. Perdía, parecía, pero se tira y gana el lateral. Mati Galarza. La tiene otra vez Paraguay. Kaku y el toque para Gómez. Va a cargar la albirroja. Tocándola para Cáceres. Ahí está Juan José. Moviéndola Paraguay. Trata de controlar la pelota ahora. Y tocó bien Paraguay en todo el partido. Es la mayor cantidad de toques. Vino el envío. Atención, está Galarza el remate. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! Como nunca todo el partido, la movieron de aquí para allá hasta que viene el cambio de frente para que quede la pelota Mati, y Mati Galarza con confianza, el dame que te doy en su máxima expresión, y esto no parecía Paraguay, acá vino el envío hasta que llega Mati, la acomoda con el pecho y de primera al fondo del arco para que la albirroja querida, tu albirroja, mi albirroja, nuestra albirroja mundialista, pasa a ganar el partido 1-0. Cuando queremos, sabemos jugar. Paraguay por fin puso la pelota al piso. Cuántas triangulaciones por dentro entre Ojeda, Bobadilla, que fue el eje justamente. La pelota para Ramón que abre. Por fin para un lateral que gana zona profunda, como Juan José Cáceres, el centro al segundo palo. Gran distracción de Ábalos, baja de pecho. Parecía que le quedaba incómodo, incomodísimo a Galarza, pero tiene tanta calidad que vuelve a posicionar bien el cuerpo. Saca el zurdazo, quedó parado Galese. Golazo de Paraguay por la jugada previa, por la definición de Mati. Por fin parece que vamos a romper el maleficio. Paraguay pasa a ganar 1-0 en Lima. Golazo de la albirroja que pasa a ganar el partido 1-0, Álvaro. Lo festejó con todo Matías Galarza, al igual que sus compañeros, el cuerpo técnico, los suplentes y por supuesto el festejo total por parte del público paraguayo presente aquí en Lima, Salvador. Sí, señor, pasa a ganar el albirroja 1-0. El gol lo hizo Matías Galarza, Michelin. Itaipú Binacional, motor del desarrollo con rostro humano. Qué linda jugada, En todo el partido la mayor cantidad de toques sucesivos. Tac, 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 tac.
Ojeda, Bobadilla, Ramón Cacu, Ramón Cáceres y el centro para Mati Galarza. Ahora la importancia que tanto los volantes por fuera y por dentro tengan esa lectura de juego y sepan cuándo llegar al área Salvador. Y acá no lo nombraste a Ábalos, pero Ábalos es el que arrastra la marca. Es lo que dije justamente en la jugada del gol, porque él distrae a un par de peruanos. En el tac, no. Pero lo que dijiste es gracias al trabajo invisible, porque no siempre el que toca nomás, está el que nos toca la pelota, el que genera el espacio. Distracción. Carga Paraguay, vamos, que venga el segundo, ahí está Ramón. Hace la pausa Ramón. Trata de girar, la va teniendo Ramón. Pide Ábalos. Toque para atrás, tranquiliza Paraguay. Hay que buscar el segundo, no hay que distraerse. Quedan 10 minutos. Va moviendo Gustavo Gómez. Para Omar Alderete. Impresionante cómo la baja Omar. No, la técnica un 10 tiene. Y no le envío. Ahí estaba Matías Galarza. Chicos, ese ya no es nuestra culpa, para lo que nos putean por eso no es nuestra culpa si sale el Zócalo. Nosotros no tenemos nada que ver. A mí no me retan. Yo no tengo nada que ver cuando meten los Zócalos así. Acá se viene la salida. Le ganó Ecuador a Argentina también. Quizás ya para definir. Ecuador le ganó a Argentina. 1-0 con gol de su eterno artillero, Ener Valencia. No vamos a poder ser segundo entonces. Porque si Brasil perdía. Con estos resultados seguimos sexto. Sí. Acá se viene la salida. La tiene Perú. Marca el equipo paraguayo en el medio. Bien allí la cobertura y la salida. Por intermedio de Ojeda. Tiene el ingreso de Ojeda, Sí. Hay falta en perjuicio del jugador paraguayo. Será tiro libre para la roja Michelin. Toma Coca-Cola y sentí el momento. Coca-Cola, magia de verdad. Ninguno sabe. No, para nada. No. Qué buen gesto técnico. Porque le queda medio atrás la pelota y la acomoda. Una recepción directo para rematar. La simpleza. Golazo. Soberbio, notable gol del equipo paraguayo, Michelin. Lincoln Co. te invita a vivir un nuevo concepto de movilidad, innovación, sofisticación y conectividad. Aún falta, Salvador, pero es lo que nos faltaba todavía en la era Alfaro, ganar afuera. Mira el festejo de Gil. Paraguay clasificado y eso habla del espíritu competitivo, del compromiso de todos los que juegan. Sí, señor. Tramo final del partido. Un gran abrazo a mi querido amigo el comisario Jorge Benítez, que está en plena etapa de recuperación allí con el doctor Ocampo, disfrutando también de esta victoria de Paraguay. Acá se viene la salida. Trata de cargar el equipo del rojo. Ahí estaba Sosa. Última parte del partido, Michelin. Compra tu cartón y gana millones en pozos y premios. Telebingo triple, 25 años, siendo el que más te premia. Venía la marca, recupera Paraguay. Pelota que va por el medio. Sandes. Galarza, Ábalos, avanza bien Paraguay ahora, atención, se metía Galarza, no pasó nada, dice el árbitro Cristian. Sí, bien lo de Galarza, que buscó combinar la pared con Ábalos por dentro y después él va a buscar el encontronazo, no hubo infracción. Lo mismo interpretó el árbitro Ramírez, bien Paraguay, y un golpe muy fuerte, lo dejó totalmente confundido y aturdido a Perú. Última parte del encuentro, recupera otra vez Paraguay. Será saque de costado para el equipo albirrojo. Eric Noriega. Viene el cambio en el equipo peruano, Álvaro. Sí, dos últimos cambios en Perú. Afuera Luis Advíncula y Renzo Garcés. Adentro el 3, Eric Noriega. Y el 20, Oliver Sori. Bueno, Oliver danés. El danés. Nacionalizado peruano. Que no habla una pizca de español. No. Caso particular. Un hombre de redes sociales, un tuitero, publicó que este jugador tenía raíces peruanas. Se viralizó la cuestión y desde la federación empezaron a buscarlo. Fue Reynoso a hablar con él, lo convenció y ahora juega en la selección peruana. Juega en el Barley de la Premier. Sí, está en la Premier por lo menos. Pero raro que no tenía titular en este equipo, ¿no? Porque este equipo... Y es el reclamo en todo Perú. Él solo vale más que todo este equipo. Acá vino el envío. Pelota que se queda para la salida de Galés. Se gana el albirroja 1-0, Michelin. Pedí tu motobuller en Bristol en cuotas desde 259.000 guaraníes. Aprobado por La Joya. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país.
Última parte del encuentro. Está ganando Paraguay este partido. Con el ingreso de Noriega fue al medio Salvador y Renato Tapia bajó a ser el zaguero central al lado de Carlos Zambrano. Noriega, jugador del Gremio. Justamente lo llevaron y en teoría reemplazante de Villasanti, que está lastimado. Última parte del partido, Michelin. Con Apostar, registrate y gana. Tenés 10.000 guaraníes de regalo para tu primera apuesta. Apostar, sponsor oficial de la Albirroja. Y en Maturín se están matando a goles. 6-3 ahora a Colombia. 6-3 Colombia le gana a Venezuela. Lo que sí te voy a decir, Michelin, que no te falte, por favor. Que no te falte el sabor que nos hace grandes, porque si falta Hellmann's, falta todo. Uf, al asado yo le pongo mayonesa. Sí, impresionante. Pero no lo vi comer el asado, en la costilla ancha. ¿O no le alcanzó? No me dejaron. Acá se viene la salida para Paraguay. Está Valderete. La va controlando Mar. Avanza la Albirroja. Ahí vino Matías. Ábalos descargando bien para Sandes. Bien la marca de Sone. ¿Cómo le festejan un simple rechazo a Sone? Bueno, imagínate. Será lateral para la Albirroja. Con Indovinir del Este tenés departamentos al alcance de tus manos. Alas Pinedo, inversión rentable y financiación accesible para vos. Se está terminando el campeonato clasificatorio para el 2026. Paraguay lo está cerrando con una victoria. Por primera vez le estamos ganando a Perú en Lima. Ahí viene el aguante. Será lateral para la Albirroja. Será saque de costado, punta zurda para la selección. Esta noche vos también jugás. Envía gol al 44400 y ya estás participando por 3 millones en efectivo al término del partido. Después estaremos con Álvaro en zona mixta. Estaremos con la conferencia de prensa del Faro. Fuera de lo futbolístico, lo que aporta en actitud, en inyección anímica, en rebeldía, Matías Galarza. Impresionante. No, en serio. Totalmente de acuerdo contigo. Y lo puso nervioso a todos. Acá se vino la salida. Primero no a Víncula. Después a Zambrano. Se tomó con la Víncula con Zambrano. Y terminó haciendo el gol él. Upa, ahí la patada de Grimaldo contra Sandes. ¿Te gustó el trabajo de Sandes? Sí, bien. Expeditivo, tranquilo. Saque de costado, ahí vino el lateral. Bien la marca otra vez de Sandes. Estamos llegando a los 42 minutos del segundo tiempo. Viene la salida para el equipo peruano. Corta y marca bien Paraguay con falta. Será tiro libre. Estaba Damián. Que de la entrada de Ojeda, Damián sale más. Se van turnando. Ahora se pagó un poco más Brian, pero había ingresado muy bien. Pidiendo pelota, moviéndose y también presionando cuando la jugada amerita. Va saliendo Perú. Última parte del encuentro. Estamos llegando a los 43 minutos del segundo tiempo del partido. Poco de Jairo Concha desde que ingresó. Está teniendo Perú. Marcado al equipo. La verdad que yo no me di cuenta que hay una Concha en la cancha. Ahí está la salida que corresponde al equipo paraguayo. Será lateral. Otra vez Galarza. Ante la marca de Sone. O Sone, no sé cómo es Sone. Oliver Sone, ¿sí? Oliver Sone. El saque de costado que se viene para Paraguay. Esto se va terminando. Ahí está Agustín Sandes. De los curepas que le dijeron sí a la selección. No los que se quieren colgar del barco. Acá viene la salida. Y curepa lo decimos en el buen sentido de la palabra y cariñosamente. No de la manera despectiva. Claro. Ahora Salvador, la tabla cómo está comprimida del segundo para arriba. Ecuador ahora mismo 29. Colombia por diferencia de goles tercera con 28. Uruguay cuarta por diferencia de goles con 28. Brasil quinta con 28. Y Paraguay sexta con 28. Increíble cómo está apretado ahí arriba. O sea, eso que dicen que no clasificamos, ¿qué van a decir Brasil entonces? Que se clasifican también porque hay más cupo. Ya pues nada, muchachos. Acá hay un sistema de campeonato y el que nos toca y el que tenemos. Los resultados de la era Alfaro son incuestionables. Incuestionables. Saque de costado lateral para el equipo peruano. Vamos Paraguay. Esto se está terminando en instantes. Está ganando la Albirroja. La Albirroja paraguaya. Vino la marca. Bien Bodilla. Cacú. Sosa para Cacú. Vamos Paraguay. Ahí vino el toque. Ya corta oportunamente desde el fondo. El equipo peruano. Busca salir ahora el dueño de casa. A ver si genera algo. A esperar Paraguay.
La marca de Cáceres. El toque para atrás. Balón para Sone. Como elevación. Lateral que va a corresponder al equipo peruano. 4 minutos adicionales, dijo. Avanza Perú. Remate largo. 4 más, gracias Oba. Iremos hasta los 49. Será saque de meta que va a corresponder a Paraguay. Y ahí apareció Concha. El 8, que tiene muy buen disparo. El jugador del Universitario de Perú. Es una de las grandes esperanzas de la renovación. Hasta aquí ha aparecido poco en la selección, pero se cree que podría ser la nueva base ahí en el mediocampo. Hay un chico de 18 años también que había sido convocado, que tiene mucha esperanza. Piero Cari, de la Alianza Lima, 18 años. Todavía no debutó, pero fue convocado para este combo. Ahí estaba el despeje largo. Bueno, pues si ellos creen que su campeonato local les va a salvar, están lejos de la realidad. Ahí estaba la marca. Presiona Paraguay. Será saque de meta que va a corresponder al equipo peruano. Cuantos más jugadores de tu campeonato local vos tengas, estás más lejos de la clasificación a un mundial. Sencillo. Es que la alta competitividad está afuera, uno cree, ¿verdad? En Europa. Bueno, es una realidad también, no es que uno cree. Europa, hoy Brasil y Argentina. Acá se viene la salida. Pelota larga a la punta. La marca de Cáceres. El despeje de Sosa. Vamos Ábalos. La perdía Cayú. Va recuperando otra vez Perú ahora. Bien la marca de Galarza. Se viene la salida para Paraguay. Aguanta Galarza. Falta. Tremendo segundo tiempo desde que entró Galarza. Y lo volvió loco a todos. Aquí Zambrano le perdió la paciencia también. Y Paraguay va a respirar. La falta fue de Ramos y después lo embiste ahí en el piso Zambrano, que tiene esas cosas. Última parte del partido, Álvaro. Acá se vino la salida. Cierto, Álvaro ya está rumbo al lateral que va a corresponder al equipo paraguayo. El saque que vendrá por intermedio de Cáceres. Balón que va para Ábalos, que la baja con el pecho. Avanza Paraguay, buscaba Galarza. Galese que se queda con la pelota. El despeje largo, corta bien Gustavo. Últimos instantes del compromiso. Se viene la vuelta final del cronómetro, señores. Se está terminando la clasificatoria, Cristian. A un minuto de hacer historia, además. Más que nada, Salvador. Los puntos ya terminan siendo decoración, ya que Paraguay ha clasificado con una fecha de anticipación, pero por fin ganamos en un territorio que siempre fue maldito para nosotros. Totalmente. Las mejores selecciones paraguayas perdieron ahí. Y aquí está. Aguantar un minuto. Está haciendo historia por ahora. Quedan 45 segundos. Vamos Paraguay. La tiene Perú. Ahí estaba el envío. Bien la marca. Aprieta bien Paraguay en defensa. Últimos instantes del partido. Atención. Teniendo la Perú sin hacer daño. Después estamos con el postpartido. Con Marlene, con Oscar. Escucharemos al Faro. Escucharemos a los protagonistas con Álvaro. Avanza Sone, vino el centro. Pelota que queda para atrás. Está el remate. Y se salvó Paraguay. Se salvó Paraguay sobre el final, Cristian. Increíble, creo que fue Alderete. Tras el remate de Quevedo, abre la cancha por derecha. Oliver Sone despeja a Bobadilla. Quevedo y Alderete con el hombro termina salvando. Y es el final. Final del partido. Final del encuentro. Ha ganado Paraguay. Victoria del equipo albirrojo. Se despide de estas clasificatorias ganando en Lima. El abrazo de los jugadores compatriotas. Paraguay, Paraguay, Paraguay. Se da la Copa del Mundo ganando por primera vez en Lima. Paraguay, Paraguay, Paraguay. Paraguay al Mundial. Con una despedida exitosa. Ha ganado la albirroja 1-0, Cristian. Lo que nos faltaba en la era Alfaro, ganar de visitante y romper la maldición en Lima. Nunca en la historia habíamos ganado por eliminatorias de visitante ante Perú y
con Alfaro lo logramos. Una sola derrota que fue de visitante ante Brasil después de una campaña casi perfecta. Desde que el cazador de utopías tomó la selección paraguaya, no fue un partido brillante. Paraguay no lució quizás como uno esperaba, pero hizo lo suficiente. Rendimientos altos en defensa. Otra vez Alderete salvando, y la rebeldía de ciertos jugadores que salvan al equipo cuando quizás la fantasía, el talento no está surgiendo y no estaba aflorando dentro del campo de juego. El ímpetu, la rebeldía de Matías Galarza. Por fin ganamos en Lima, por fin ganamos en Perú. Terminamos con una sonrisa, llegamos hasta la última estación. Ahora vamos a hacer el transbordo hacia la Copa del Mundo. Muy bien, toda la alegría, y esta es la victoria de Paraguay. Realmente para festejarlo. Gana Paraguay. Es cierto, tal vez para muchos no importaba el partido, pero había que sacarse esta espina. No, porque las críticas iban a ser no le pudimos ganar a la peor selección peruana de los últimos tiempos. Y la estadística va a decir Paraguay ganó por fin en eliminatorias ante Perú, y terminamos con 28 puntos en zona alta, comprimida al máximo la tabla de las eliminatorias. Esto nos da confianza, obviamente la armonía se potencia. Bien Paraguay, nada que decir en la era Alfaro. Impresionante la campaña, Salvador. Impresionante. Totalmente. Realmente lo que acaba de hacer Paraguay, ahora de un año a esta parte. La salvada de Alderete vale un gol también. El remate de Quevedo iba directo a portería. El hombro. Adivina justamente el remate. Alderete pone el hombro y termina salvando a Paraguay. Aquí para mí la figura de este partido, Matías Galarza, que le inyectó obviamente esa cuota de empuje. Bien Orlando Gil. Excelente debut, Salvador. Nos ganamos un tremendo arquero, para que no queden dudas de que tenemos variantes también en la portería. Si de por ahí no está el gatito, lo tenemos listo. Orlando Gil, que tuvo un debut impecable. Totalmente. A ver, volvemos contigo, Álvaro, adelante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ahí se enojó ahí con alguien? Bueno. A ver, ¿qué? No fue Álvaro ese por la duda. No fue Álvaro. No fue Álvaro que dijo eso. Alguien pasó por ahí, dijo algo. Ahí está Gustavo. A ver, volvemos contigo, Álvaro, adelante. Felicidades, qué fuerte da el parlante. Qué mejor manera de terminar las eliminatorias con la aquí en Lima, Omar, ¿eh? Yo creo que sí, vinimos a buscar eso. Yo creo que terminó el primer partido, nos enfocamos en eso. Sabíamos que no se había ganado acá. Y entrenamos en la semana y mentalizados siempre en conseguir esto. Y gracias a Dios se pudo conseguir, sí, con el esfuerzo de todo el grupo y del trabajo que se hizo. Ahora que Omar, el jueves consiguieron la clasificación, hoy una noche histórica nuevamente, se vienen los amistosos, después la Copa del Mundo el año que viene. ¿Qué se viene ahora, Omar? No, yo creo que seguir mejorando con cada partido que tenemos. Hoy yo creo que estuvimos poco imprecisos, pero intentamos hacer cosas que no veníamos haciendo. Y es así como se va mejorando. Yo creo que los amistosos van a servir también para eso, para llegar muy bien a la Copa del Mundo. Sí. Gracias. A usted. Ahí estaba Álvaro con Omar Alderete, una de las figuras del equipo paraguayo, evidentemente. En mi top 3 de la era Alfaro y de las eliminatorias está Omar Alderete. Totalmente, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. ¿Lo escuchamos a Zambrano? Lo hablábamos en la previa, había que levantar la cabeza, pero lamentablemente no se dio el partido hoy. Sí, lamentablemente es muy duro terminar así. No esperábamos llevarnos un buen resultado, aunque sea para el bien de nosotros, de la gente que vino a apoyarnos. Pero bueno, lamentablemente el fútbol es así. Es lo que estamos, somos lo que estamos, no hay más jugadores, por más que a veces se pida mucho recambio. Seamos realistas que tenemos poco atrás, pero bueno, simplemente a tratar de pensar positivo, ¿no? Esto ya acabó, felizmente acabó la pesadilla, ¿no? Porque no fue nada lindo, pero bueno, simplemente a tratar de olvidar este mal momento, nada más.
¿Qué pasó en el partido, en el trámite? ¿Por qué costó tanto? Perú tenía el dominio y Paraguay metió un gol y se acabó el partido. ¿Qué pasó? Pero así ha sido casi siempre de local. A ver, volvemos contigo, Álvaro, adelante. Adelante, Álvaro, con Mati Galarza. De cerrar las eliminatorias que con la primera victoria de Paraguay aquí en Lima. Sí, la verdad que contento. Que muchos se hablaba que Paraguay nunca había ganado en Perú. Y la verdad que poder convertir este gol de cerrar el tabú, no sé cómo decirlo, es hermoso, el grupo se merecía, así que cerramos la eliminatoria con una llave de oro y ahora el objetivo era el Mundial. ¿Cuánto soñaste este momento con la albirroja, Mati? Aquel gol contra Uruguay, el partido en Bolivia, el gol de hoy. ¿Cuánto soñaste con vivir esto con la selección paraguaya? La verdad, muchísimo. Gracias por vivir con nosotros este encuentro entre Perú y Paraguay. Viniendo a la cancha decía el primer convocado, el segundo fui a la tribuna, el tercero fui al banco, entré y a poco fui ganando mi lugar, y la verdad que a nivel personal cerrar con un gol, sé que cada sacrificio valió la pena, y a nivel personal estoy muy contento. ¿Qué se le dice al pueblo paraguayo, Mati? Disfrutó el jueves, disfruta hoy esta victoria, va a esperar con ansias el Mundial, los amistosos antes. ¿Qué se le dice al pueblo paraguayo? No, que esto es un reflejo de todo lo que es Paraguay, el reflejo de todo, no solo a nivel futbolístico, sino a nivel cultural de Paraguay. Siempre fuimos aguerridos, siempre fuimos trabajadores, eso es lo que nos caracteriza a nosotros. Así que bueno, creo que se dejó la imagen del pueblo paraguayo y eso creo que da feliz. Gracias, Mati. No, gracias a vos. Bueno, ahí estaba Álvaro. Realmente con los protagonistas, en este caso Matías Galarza, que bien entró de vuelta. Y habló de su proceso, escalón por escalón, convocado primero a las gradas, después al banco sin tener minutos, después recambio, después titularidad y hoy siendo una pieza clave, ya sea como titular o como suplente, siempre tiene su cuota de protagonismo y tenemos un volante realmente muy versátil, que te puede jugar por dentro, por fuera. Realmente a mí me encanta lo que transmite por sobre todo y también lo que juega Matías Galarza. Desde todo punto de vista. Bueno, ahí estábamos con los jugadores que se van a vestuarios. Ya en instantes seguramente escucharemos al Faro. Final de una clasificatoria que la comenzamos de la peor manera posible. Un año atrás no había la más mínima esperanza. Tal vez sí, porque había técnico nuevo. Ahí vamos a ver qué pasa. Serapio, que otro chanta más que viene. Así empezábamos, Cristian. Y sí. Y hay que caer hasta lo más bajo, evidentemente, para, como dijiste vos, reconocer nuestra realidad. Y a partir de ahí, me parece, construir para arriba. Cimiento, ladrillo por ladrillo. Volvimos a confiar. El famoso, no es solamente un cassette, una frase que se usa, el volver a nuestras raíces. Realmente volvimos a nuestra manera de jugar, le insertamos a quizás la vieja camada el brillo de ciertos jugadores como Galarza, justamente, Bobadilla, Julio Enciso, Diego Gómez, que encajaron perfectamente y fueron completando el rompecabezas de esta selección paraguaya de la era Alfaro, que por muchas veces no te puede brillar el juego, Salvador, pero es muy difícil ganarle. Hasta aquí solamente Brasil pudo hacerlo. Quizás no te gane, pero es muy difícil que esta Paraguay de Alfaro te pierda. Y por fin rompimos, justamente como dice el Zócalo, el maleficio, la maldición en Lima. Totalmente. Bueno, y esperamos ya evidentemente lo que va a ser el sorteo. Se vendrán amistosos primero, en octubre, noviembre, y el 5 de diciembre vamos a tener el sorteo. Ahora ya queremos saber contra quién vamos a jugar. Tranquilo. Hay que subir. Muchos piden España. Yo prefiero España en cuarto, en semi, en fase de grupo. En semi. Por ahí, más o menos. El paraguayo menos optimista. No, por ahí. Prefiero tener la suerte que tuvimos. Yo no creo mucho en la suerte, pero vamos a ser sinceros. El bolillero te sonríe. En el 2010 no sonrió el bolillero. 2010 nos sonrió el bolillero y aprovechamos. El asunto es que cuando vos tenés algo teóricamente a tu favor, tenés que plasmarlo en la cancha. Claro. Tenés que ganar. Vos podés ser superior a alguien en los papeles previos, pero de ganar algo. Hoy quizás el ranking también. Bueno, el ranking viene midiendo realidades pasadas. Cuando vuelvo a hablar con la televisión, Galarza... Vamos a escucharlo de vuelta, Galarza. Y lo lograron el día de hoy. Sí, la verdad que fue un partido muy difícil.
es una cancha difícil contra un rival difícil. Nunca la habíamos podido ganar acá a Perú. Eso habla por sí solo que es un rival muy difícil, y hoy por suerte, a pesar de clasificar, pudimos quebrar eso que hace mucho que en verdad nunca se pudo lograr. ¿Cuáles fueron las fortalezas hoy de Paraguay para quedarse con los 3 puntos en Lima? Creo que la fortaleza fue grupal, confiar en el cuerpo técnico, confiar en el grupo, confiar de que nosotros estamos para grandes cosas. Creo que eso se demostró, y creo que eso fue la virtud que hoy se demostró. ¿Qué es lo que se viene para ustedes con esta clasificación al Mundial? Imagino celebración. ¿A qué apunta Paraguay para la próxima Copa del Mundo? No, nosotros apuntamos a competir al Mundial. El grupo está para grandes cosas. Nosotros no vamos a ir a participar, sino a competir. Vamos a ir creciendo cada vez más a nivel grupal, futbolístico. Creo que cada jugador tiene que demostrar y sacar su mejor versión para ir a competir de la mejor manera al Mundial. Gracias, Matías. No, muchas gracias. Bueno, ahí está Matías Galarza de vuelta entonces, gran figura. Bueno, abrió el camino ante Uruguay, por ejemplo, hoy dándonos una victoria histórica. Va a quedar en los libros de la historia del fútbol paraguayo. Matías Galarza, el hombre de River Plate. Totalmente. Bueno, a ver, ¿qué más decir? Ya hemos hablado tanto de todo esto. Creo que nos fuimos todos ya la vez pasada. Me parece que lo de hoy ya era... Muy bien, complementar y nada más decir que Paraguay hoy tiene individualidades que marcan diferencia. Lo extrañamos en Ciso, ojo. Mira que sin nuestro mejor jugador ofensivo quizás sacamos 4 puntos en este combo. Clasificamos, tenemos mucho juego colectivo. Volvimos a recuperar quizás a una de las mejores defensas del continente. Alderete Gómez, impecable. Tenemos juego aéreo de vuelta. Y tenemos los jugadores distintos que pueden marcar de diferencia y ese amor propio que se había perdido un poco, Salvador. Totalmente. Hoy ni siquiera estos partidos sin importancia. Queremos dejar de ganar o perder. Es lo principal, la confianza en nuestras propias fuerzas. Hoy, a ver, ¿cómo se realiza? Hoy era como una especie de partido amistoso formal, porque ya estábamos clasificados. Pero queríamos ganar. Costó, pero... Mucha gente la pasada de Ecuador mismo se enojó porque no le ganamos a Ecuador. Porque, pero hay circunstancias y circunstancias. El hábito a ganar también, También. Y hoy lo que tenemos que destacar es que Paraguay ha recuperado muchas cosas. Cierto, futbolísticamente nos falta mucho. Porque los muchachos ya quieren jugar la semifinal del Mundial. Vamos a tener tiempo para trabajar. Pero ahora sí vamos a tener tiempo. ¿Qué era lo que Paraguay necesitaba? No cansamos de decirlo nosotros en Versus. Paraguay necesitaba conseguir resultados. Y los resultados vos los conseguís como sea. Hoy me da moquete de tener que conseguir los puntos. Paraguay lo logró. A partir de ahora viene lo otro, el otro desafío. Igual nosotros ya tenemos una forma, Salvador. No es que Paraguay ha ganado y ha conquistado esta clasificación a base de casualidad o espontaneidad. No. Tuvimos una forma. Recuperamos un estilo. Esa es. Ahora hay que arroparlo con otras cosas. Hay que mejorar ese estilo. Agregar variantes quizás. Claro, sobre todo porque entran los suplentes y muchas veces no... A veces sí, a veces no, pero faltan ciertos jugadores que quizás le dan otro brillo. Mirá que hoy no estuvo Almirón, hoy no estuvo Cubas, hoy no estuvo Enciso. Paraguay tuvo igual el coraje de sacar adelante este partido. No, creo que eso nadie le va a discutir a ninguno de los jugadores de la selección paraguaya, que han puesto todo lo que tienen que poner. ¿Cuál era nuestro principal problema últimamente? Teníamos mucha calidad, pero los muchachos se olvidaban que tenían huevo, boludo. Vamos a hacer el primer artículo. Sí. Se olvidaban que tenían sangre. Hoy día los muchachos primero demuestran que tienen sangre, que tienen huevo, y después viene lo otro. El carácter táctico, el orden, la individualidad. Pero hoy recuperamos lo que principalmente siempre hizo al Paraguay. Muchos dicen, la garra no existe más en el fútbol, que esto, que lo otro. Mentira. Sacarle a Uruguay la garra. Sacarle a Paraguay la garra. Vamos a ser sinceros. Ahora, involuciona realmente ahí Paraguay. Tener la garra, sí. Uruguay y Paraguay. Sí. Dale algo más. Calidad. Es lo que te hablo yo de la nueva generación. Sí. Pero una nueva generación que tiene calidad, pero sin dejar de poner lo que tiene que poner. Y Galarza es el fiel reflejo. Exactamente.
Porque hay muchos que de repente quieren ahí ser los Finoli, Naipori Finoli, a ver. El paraguayo no juega con Finoli, ¿eh? El paraguayo tiene que jugar con todo, o si no, no es paraguayo. Y mira que muchos aprendieron y adquirieron. Yo creo que tiene lo de Sandes, ¿verdad? Sí, pero algunos se olvidaron. Cubas. No, eso es categórico, Salvador. Algunos se olvidaron. Nosotros en algún momento perdimos todo. Vergüenza, estilo, todo, amor propio, una forma, una identidad. Y hoy estamos recuperando, yo creo que agregando ya ciertas cosas también con el cazador de utopía, porque acá el hombre que revolucionó todo fue Alfaro. Estos jugadores son prácticamente los mismos, que venían de pasar vergüenza en la Copa América. Y se acordaron de que tenían lo que se tenía que tener, y como más de uno nos dijo a nosotros alguna vez en Versus, nos dio las armas. Herramientas. ¿Verdad? Y recuperar la confianza. Herramientas que tener una forma. Si yo me voy, vos me cubrís. Si yo hago una diagonal, alguien tiene que ocupar esa posición. Y Paraguay hoy defensivamente, pero sobre todo, ha adquirido eso, Salvador. Hoy vos lo ves a los zagueros cubriéndose bien la espalda, los laterales con los volantes. Hay una mecanización, a pesar de que no tenemos tiempo para trabajar. Ni hablemos de la jugada de pelota parada. No. Esas son herramientas. Son herramientas. Pero realmente creo que hemos recuperado primero la confianza en nuestras propias fuerzas, y a partir de ahí vino todo el resto. Y eso en gran medida es gracias a este señor que es nuestro director técnico. Sin lugar a dudas. Y aquellos que quieran desmeritar esta clasificación, ¿saben qué? ¿Saben una peque? No, en serio. Vamos a disfrutar. La pucha. Último nos fuimos a una eliminatoria. Y ahora algunos dicen, no, si no hubiese habido más Cuba. No. Es el reglamento y ahí estamos. ¿Cómo que Brasil termina quinto y nosotros sexto? ¿Verdad? ¿En cuánto quedó la clasificatoria? O sea, vamos a tratar de destacar lo que se hizo y a partir de ahora mejorar. Salvador, si hacemos una tabla de la era Alfaro, somos fácilmente top 3. Segundo de Argentina somos. Posiblemente. Hay que valorar, yo creo que hay que olvidar un poco, ¿verdad?, lo pasado, lo que vivimos, la pesadilla que hoy está viviendo Perú, lo que dijo Zambrano, y vivir nuestra nueva realidad, y como dice también nuestra nueva frase, la primavera albirroja que estamos viviendo. Sí. Y esa primavera tiene que pasar a ser un verano. Tenemos que seguir trabajando, no ganamos absolutamente nada, pero primero, perdón, me voy a decir, no es que no ganamos nada, ganamos lo primero, que era recuperar nuestra fe, creer en nosotros mismos. Y a partir de ahí, y cuando el paraguayo cree en su propia fuerza, cualquier cosa puede pasar. Coincido. Muchos dicen, ¿qué es esto? Que hay al Mundial, ¿no? Uruguay clasificó en un repechaje y fue semifinalista de Sudáfrica 2010, señores. Sí. Y otra cosa, Salvador, disfrutar también el presente, disfrutar lo bueno. Tan mal hemos pasado que esto no sabemos hasta cuándo puede durar, ¿verdad? Entonces, disfrutemos las buenas cosas, los buenos momentos. Así como la vida, el fútbol es temporal, es cíclico, entonces hay que saber disfrutar y no ver siempre el lado negativo. Totalmente. Más todavía nosotros que tuvimos que sufrir todo ese lado negativo, nos la tuvimos que bancar. Un infierno. Fue un infierno. Ustedes no saben lo que es terminar una jornada, que te elimina de vuelta, que tenés que irte a tu casa, después de haber transmitido para 6, 7 millones de personas, que tenés que irte a tu casa con una decepción. Y sin embargo, ya a mí no lo mitad, como dice Cristian, vamos a ser felices un rato. Cierto, con esto no nos alcanza para ser campeones del mundo. No. Vamos a ser realistas, pero ¿saben qué? Estamos ahí. Y a partir que estemos ahí, vamos a ver qué hacemos. Totalmente. Hoy Paraguay compite, yo no te digo de igual a igual, pero sí con sus armas, con su forma ante cualquier selección, al menos en Sudamérica, y al ganarle vos a selecciones como Argentina, equiparar a Ecuador, a Brasil, yo creo que vos estás en condiciones de medirte también ahí en la zona alta del bombo 1 y bombo 2. Cristian, le ganamos a Argentina, a Brasil, a Argentina y a Uruguay le ganamos de seguido. Sí. Y le ganamos a Chile. A Venezuela comenzamos perdiendo. O sea, cierto, repito, no nos alcanza para pensar que vamos a ser campeones del mundo, pero ¿sabes qué? Nos alcanza para que los otros vuelvan a tener respeto por nosotros. No hay que soñar, ahí de a poquito. Primero pensar en los rivales que vamos a tener en fase de grupo. De ahí soñar con 16avos, porque va a tener una fase más. Después octavos y así. Vamos
Tenemos que ser a lo nuestro. Tampoco es como dicen uno. Escalón por escalón. Para la final. No. No, pero eso yo creo que es más bien por... No, pero está bien también. Pero calma. Acá lo importante y lo mejor de todo es que estamos de vuelta, muchachos. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. El continente y quizás hoy el mundo se está enterando. Y muchísima gente, vos te das cuenta cuando ves los canales de otros lados que dicen, a la pucha, volvió Paraguay. Paraguay, le ganó a Argentina, ponen la chilena, le ganó a Brasil, el gol de... Empiezan a hablar otra vez de nosotros, pero ya no despectivamente. Ahora empiezan otra vez a hablar con nosotros con respeto. Y eso nosotros perdimos, nosotros mismos dejamos respetar a nuestra selección. Los jugadores mismos se dejaron de respetar. Y ahora volvimos a recuperar eso. Y el paraguayo que se autorrespeta puede hacer cualquier cosa. Y lo emocional, Salvador, la autoconfianza, el confiar en vos mismo, en tus compañeros, en el equipo. Hoy recuperamos eso. Realmente en confiar, porque antes no había confianza. A ver qué pasaba, era el tema. No queríamos ni saber nada. Además, hoy en la selección, pero ¿verdad? Hoy todos nos salvamos. Porque no está Enciso, aparece Almirón, no está Almirón, aparece Tony, no está Tony, aparece Galarza, aparece Diego Gómez. O sea, hay un empuje como equipo fuera de los nombres propios que podamos citar. Siempre hay alguien que está para salvar. Hoy salvó Alderete. Al final. Alderete salva. Hoy apareció Gil, debutando. Tremendo. Para muchas dudas de algunos, pero tuvo 2 tapadas fenomenales, demostrando que sí puede ser el héroe de la selección también. Tremenda presión le mete Gil a Gatito ahora, porque era la duda que se tenía, si no le iba a pesar a alguien que hace un año no jugaba ni en la reserva, que de repente dice el héroe de la selección. O sea, hay muchos cuestionamientos, muchas detonantes para opinar, pero hoy día creo que no es el momento de hacer tanto análisis. Como dijimos la vez pasada, yo creo que hoy es el momento de disfrutar un poquito. Ya hoy amina lo mitad. Y a partir de lo que venga después vamos a... Y acuérdense, ahora Alfaro por fin va a tener tiempo. Va a tener 9 amistosos. Y va a tener casi un mes antes del Mundial para trabajar con el equipo, con el plantel. Algo que no tuvo en todo este tiempo. Y sin tiempo para trabajar, se pudo conseguir esto que se consiguió en menos de un año. Imagínate lo que puede ser de acá de este septiembre hasta junio del año que viene. Con tiempo, con jugadores completos. Uno se ilusiona realmente, pero vayamos escalón por escalón. Estamos todavía en ese proceso de reconstrucción, pero imagínate que en ese proceso lo que ya hemos ganado. O sea, hay para ilusionarse, hay para soñar, pero siempre sin despegar los pies sobre la tierra. Sí, porque las veces que nosotros despegamos los pies sobre la tierra, no caímos allá tal... No encontramos fondo. No. Así que nosotros tenemos que ser tranquilos. Tampoco esto es ser conformistas, muchachos, porque ya leo que muchas veces que conformistas que son. No, nosotros, las veces que calladitos nos fuimos a algún lado, nos vimos más bonitos. Y creo que eso tenemos que mantener, porque es nuestra forma de hacer las cosas también. A nosotros no nos va eso. Y si alguna vez nos va a ir, tenemos que empezar desde los 6 años. No ahora. Tenemos que empezar desde los 6 años a hacer otro tipo de fútbol, otro tipo de gente. Pero bueno, lo importante es que cerramos esta clasificatoria con una victoria. Lo importante es que terminamos ganando realmente. Valorar Salvador bien, ¿sabes por qué te digo? Estaba mirando yo un poco también algunos partidos anteriores. Ecuador no pudo ganar aquí. Colombia no pudo ganar aquí. No, Uruguay tampoco. Uruguay perdió sobre la hora ahí. Sí. Por más que sea quizás la peor selección de la historia, ellos lo llaman a esta selección de Perú. ¿Sí? O sea que no hizo un solo gol afuera. ¿No? Lo escuchamos, Alfaro, adelante. ¿Me alcanzan un vasito para...? Alcanzarle un vasito al profe. Gracias. Nosotros nos vamos, ustedes ya llegan con el post partido enseguidita, con Gustavo Alfaro y con todos los compañeros, con Marlene, con Oscar enseguidita. Hasta luego. Gracias. Buenas noches, felicidades por el triunfo de esta noche, triunfo histórico, primera victoria de Paraguay por eliminatorias en Lima, Perú. Es el partido que se imaginaba y qué mejor forma de cerrar las clasificatorias que de esta, Gustavo. Sí, buenas noches para todos. La verdad que sí, era el partido que pensábamos, más que nada por la propuesta de Perú, porque sabíamos lo que, más allá de haber quedado al margen después de la derrota que padeció el otro día contra Uruguay,
Sabíamos que por una cuestión de orgullo, de dignidad, ante su gente, iban a querer tener un cierre de eliminatoria a la altura de las circunstancias y de pronto tal vez poner una piedra fundacional de lo que puede ser la reconstrucción de la selección de Perú para adelante. Entonces nosotros teníamos que tener la capacidad de reconvertirnos rápidamente, porque después que terminó el partido de Ecuador la otra noche en Asunción y sellamos la clasificación a la Copa del Mundo, nos habíamos sacado una mochila de más de 15, 16 años, de 15 años, 16 se va a cumplir el año que viene, pero 15 años que pesaba mucho, de mundiales esquivos que no habían podido ir, que no se habían podido concretar. Entonces venir a jugar este partido era el riesgo de, como les decía a los chicos, miren muchachos, o sea, nosotros podemos perder un partido porque podemos perder contra cualquiera, pero no podemos perder porque nos relajemos, no podemos perder porque nos dejemos estar o porque de pronto uno sienta que el objetivo ya lo conquistó, ya le da derecho a relajarse. Si nosotros somos Paraguay, Paraguay no se relaja nunca. Y en ese sentido tratamos de buscar el partido por donde entendíamos que lo teníamos que buscar. Nosotros, y para mí, o sea, fallamos en la gestación de juego en el primer tiempo porque sabíamos que había espacios entre la línea de volantes de Perú y la línea de defensa donde podíamos flotar en zona intermedia y hacer una pausa para poder nosotros después progresar en ataque. Y de ahí tratar de generar alguna situación de pero nosotros nos convenía. En el segundo tiempo lo tratamos de dije, si nosotros tenemos la capacidad de que hay un jugador que pone el pie arriba de la pelota a espaldas de Tapia, nosotros tenemos la chance de ganar el partido. Porque después íbamos a llegar por las bandas, íbamos a poder meter la pelota dentro del área, íbamos a llegar con gente a poder definir, y creo que en definitiva fue lo que terminó pasando. Así que el partido se dio sabiendo las capacidades individuales que tienen los extremos, que de pronto tiene un punta como Ramos que nosotros no lo podemos dejar dar vuelta, pues si lo damos vuelta se torna peligroso, que de pronto la generación de juego que tiene Peña en la pausa con Yotun puede generar juego de ahí para después sumar eventualmente los laterales al ataque. Entonces había que tratar de atacar el centro neurálgico de gestación de juego de Perú para que de esa manera Perú no pueda hacer pie y tenga que forzar, arriesgar, y que en la medida que arriesgue nosotros en una recuperación de pelota nos quede con mucho espacio como para poder contragolpear. Pero bueno, terminamos concretando un gol, terminamos en un buen desborde por el sector derecho, una buena llegada de Mati Galarza a la zona de definición y concretar, y más allá de que al final sufrimos, porque hasta en la última jugada Perú podría haber empatado. Entonces son esos partidos cerrados, son esos partidos donde los detalles terminan marcando las grandes diferencias, y creo que en la capacidad de aprovechar las situaciones que nosotros tuvimos estuvo la diferencia del partido. John Walter Ferrari, Unicanal El 13. Profe, ¿qué tal? Buenas noches, felicidades por la victoria. Consultarle, decía usted, bueno, no está la mochila, ya clasificamos, pero no sé qué tanta presión pudo haber metido hoy el presidente Robert Harrison al decir que aquí nunca ganamos, al decir que era un nuevo desafío, al decir que quizás hay que romper ese maleficio. ¿Cómo lo tomaba usted para poner dentro de su listita también de todas las cosas que ya logró con la selección paraguaya? Porque ahora se suma esto de por fin logramos ganar aquí en Perú. ¿Y cómo lo vio Orlando Gil a futuro, un arquero joven, las tapadas que tuvo hoy, pensando un poquitito en lo que se viene para esta selección paraguaya que en años anteriores nos costaba y mucho hablar de un proceso y de un recambio, y hoy viendo un poco lo que hizo Orlando Gil en portería y también por su buen momento quizás en el fútbol argentino? El presidente no nos metió presión, porque antes que lo iba el presidente, hace 48 horas que lo dijimos nosotros. O sea, nosotros queríamos, yo le decía a los jugadores, nosotros vinimos acá a tratar de escribir nuestra propia historia, cambiando la historia. Y cambiando una historia que estaba empecinada en mostrarse de una manera negativa cuando se inició el proceso. Y empezaron a cambiar pequeñas historias, pequeñas batallas empezaron a dar.
La primera batalla que dieron fue en su propia cabeza. Era tratar de ganarse a sí mismo. Porque en el corazón siempre la actitud y la predisposición de parte de los jugadores siempre estuvo puesto de manifiesto. Lo que a veces pasaba es que ante las adversidades no se tenía la fortaleza para resistir, para saber que las adversidades son parte del camino, que las derrotas enseñan, que uno tiene que tener la capacidad de reconvertir los momentos amargos, que es imposible tener regularidad a lo largo de toda la eliminatoria, que hay un momento donde uno decae en su rendimiento y como son tan espaciados los tiempos, a veces eso dura más de lo que puede durar en un equipo de fútbol, donde uno todas las semanas tiene la posibilidad de revalidar eso. Después empezar a ponerse de acuerdo con la historia, a amigarse con la historia. Porque de pronto hacía no sé cuánto, 15, 16 años que no se le ganaba a Brasil, o 15, 16 años que no se le ganaba a Argentina. Hacía 15 años que no se iba a una Copa del Mundo. Pero yo le decía a los jugadores, hacía mucho tiempo que no se conseguía eso, pero eran cosas que se habían conseguido. Entonces, si nosotros queríamos escribir una historia donde nosotros querramos ganar, teníamos que ganar donde nunca se había ganado. Y esta era una oportunidad. Esta era la oportunidad de ganar en un lugar donde Paraguay nunca había ganado y donde siempre le había sido esquivo. Los muchachos hablaban antes del partido y decían, recuerden la eliminatoria anterior, Perú nos pasó por arriba. Porque Perú, la verdad, jugó muy bien ese último partido. Entonces nosotros tenemos que venir a reivindicar nuestras propias cosas y a conquistar, para escribir nuestra propia historia, las cosas que nunca se lograron en la historia. Y esta era una linda oportunidad. Porque yo le digo a los jugadores, se lo digo siempre, ser ganador o ser perdedor no se nace. Uno no nace ganador o nace perdedor, es una opción de vida. Optar por ganar nos obliga a nivelarnos para arriba, a no poner excusas, a tratar de asumir las cosas en primera persona, porque lo que nosotros queremos es ganar y nosotros no podemos garantizar ese tipo de cosas. Pero también uno se acostumbra a ganar como uno se acostumbra a perder. Cuando de pronto la confianza va mermando y cuando uno va bajando los brazos, entonces uno empieza a acostumbrarse a perder. Entonces yo quisiera un equipo que se acostumbre a ganar y que pelee por ganar, que sepa sufrir, porque esta palabra saber sufrir me lo habrán escuchado un montón de veces a lo largo de las eliminatorias. Y hoy nos tocó sufrir también, como nos tocó sufrir en todos los partidos, porque no somos un equipo que va a imponer absolutamente condiciones. Todavía tenemos un montón de cosas que hacer para adelante. También hablamos con los jugadores de lo que iba a ser para adelante. Que yo le dije, muchachos, yo lo que necesito es la mejor versión futbolística de ustedes. La mejor versión futbolística de ustedes me la van a dar si tienen continuidad. Entonces la continuidad para mí ahora pasa a ser un hecho muy importante. No quiere decir que yo no vaya a citar a un jugador si no tiene continuidad. Pero para mí la continuidad, acostumbrarse a competir, por más que tenga 10 en mi puesto, y tengo que imponerme, porque por algo estoy en la selección de Paraguay. El hecho de no tener ninguna barrera mental, que no hay nada que nos pueda condicionar. Si de pronto la crítica, o sea, la prensa me critica, si la hinchada me insulta, si tengo problemas con un entrenador, lo que sea. No hay nada que a nosotros nos pueda hacer cambiar en absoluto lo que nosotros queremos. Entonces tenemos que tener una cabeza muy clara, porque yo lo que quiero es allanar el camino de los jugadores a la llegada a la Copa del Mundo. Y todas esas cosas son interferencias. Entonces nosotros, nuestro trabajo es limpiar. Nuestro trabajo es limpiar de obstáculos el camino de los jugadores. Y el tercero es lo físico. El tercero es la parte física, porque nosotros vamos a empezar a competir con determinados rivales donde van a exigir una demanda física muy grande. Y corregir una aptitud física, de pronto, no se corrige en un mes. Entre 5 y 8 meses necesitamos para corregir una aptitud física. Entonces, a partir de octubre yo le dije, le voy a dar un trabajo personalizado a cada jugador de acuerdo al físico que tienen, para que nosotros lleguemos de la mejor manera posible a la Copa del Mundo. ¿Por qué les decía?
traje jugadores locales. Un jugador local lo medimos porque yo quería medir, yo no tenía medido al fútbol local. Lo veo todos los fines de semana, pero no tenía medido al fútbol local. Hay un jugador del fútbol local que tiene una asimetría del 30%. Quiere decir que entre el grupo posterior, el grupo anterior, de la fuerza de una pierna, tiene un 30% más en un grupo muscular. Si nosotros seguimos de esa manera, es un jugador que está propenso a las pubalgias y a compromiso de ligamento cruzado. Entonces no estoy inventando nada, porque no son parámetros que nosotros utilizamos y que se utilizan en Europa. Entonces nosotros tenemos que nivelarnos. No quiero decir con esto que en Paraguay no se trabaja bien. Yo digo que nosotros lo que necesitamos hacer es nivelarnos a ese lugar, porque si no vamos a dar ventaja y con la garra no nos va a alcanzar. Con la garra, con la entrega, con el sacrificio no nos va a alcanzar. El equipo tiene que jugar mejor, tiene que tener más posesión de pelota, tiene que recuperar más alto la pelota, tiene que tener mejores transiciones, tiene que hacer una utilización mejor del balón y tenemos que trabajar, porque no lo hemos trabajado todo eso. Recién esta semana empezamos a trabajar. Ustedes pueden haber visto hoy un montón de veces a Damián Bobadilla, a Diego Gómez armando una línea de 3 con los 2 defensores para tratar de que nosotros le demos amplitud a la salida, intentar poner pelotas entre líneas, que tuvimos imprecisiones en ese aspecto, pero tenemos trabajo por delante, tenemos mucha tarea por delante. Entonces, para mí, a lo que nosotros pretendemos llegar a la Copa del Mundo me falta mucho. Al ideal que uno pretende de Paraguay, para que Paraguay se prepare para hacer la Copa del Mundo que nosotros queremos jugar, tenemos mucho trabajo por delante. Y tenemos trabajo por delante en todas las áreas. Entonces, lo que nosotros le decimos es eso. Ahora, presión, yo que les dije a ustedes en la primera conferencia de prensa, tírenme presión. La presión es un privilegio. La presión es un privilegio. Yo tengo en mis espaldas el sentimiento de más de 6,5 millones de personas. Es un sentimiento muy fuerte. Cuando me entregan la camiseta de Paraguay, me transfieren el sentimiento de un país entero. Y es una responsabilidad muy grande, pero para mí es un privilegio. ¿Saben lo que es el privilegio de estar al frente de esta selección? De trabajar con estos jugadores que tengo acá en el vestuario. Para mí es un privilegio muy grande. Entonces, para mí la presión es un privilegio. Si no, ¿para qué estamos? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Si no clasificar una Copa del Mundo. ¿Qué quiero? ¿Quedarme en el costadito ahí para que no me critiquen? Son los riesgos. Son los riesgos de esta profesión. El descrédito. Yo le dije a ustedes, el descrédito pega duro. Pega duro porque... Yo digo siempre, nosotros arrancamos con el 100% del crédito fuera de la cancha y morimos enterrados sin crédito en la mitad de la cancha. Porque es así, el primer fusible es el entrenador, pero ya lo sabemos que es así. Ahora, para mí esto es un privilegio, entonces a mí que me tiren presión. Para mí la presión es un privilegio. La presión significa que estamos dando, porque si no te exigirían es que no ves que tenés. Entonces, si nos exigen es porque ves que tenemos. Y para mí, todo el desafío que puedan llegar a tener, ya primero lo hicimos nosotros. Ya nosotros, se los dije el viernes, antes de liberarlo a los jugadores. Les dije, los felicito por la eliminatoria, pero yo a Perú voy a ir a ganar. Yo quiero ir a ganar, tenemos que ir a ganar. Entonces, para eso, muchachos, festejen, disfruten, hacen 15 años que están esperando un partido que Paraguay hace 15 años que lo está esperando. Ahora, el día que llegan, el sábado llegan, y otra vez nos pintamos la cara, nos ponemos los cascos y vamos a la trinchera, porque tenemos que ir a ganar. Y esa es la mentalidad que tenemos, y eso es lo que nosotros queremos construir. Ahora, con eso, para el Mundial no nos alcanza, no nos alcanza, necesitamos mucho más. Y eso es lo que trataremos de conquistar de acá en adelante. Pedro Torres Insfrán. Gustavo, buenas noches, aquí, derecho. Gracias, Pedro, ¿cómo andás? Bien, bien. Gustavo, ¿cuál es la evaluación final que haces ahora que ha terminado desde el costado de mirar a los jugadores? Porque hay un grupo grande de gente que siempre estuvo y que transitó todo ese camino, y hay gente que o se fue acoplando o inclusive fuiste acoplando, y hoy parece ser un grupo ensamblado el de Paraguay. Con esto no quiero decir que la lista para el Mundial ya está, pero la verdad es que para que alguien nuevo se integre, los muchachos le pusieron la vara muy alta, realmente, de acá a junio del año que viene. Sí, seguro. Para mí es lo mismo. Obviamente que yo no voy a hacer nada para dañar la armonía del grupo, pero sí hay que competir. De la misma manera que nosotros competimos para afuera, tenemos que competir para adentro. Porque, no sé cuántos van a ser la lista de buena fe para la Copa del Mundo. No sé si van a ser 23, no sé si van a ser 26, y hay una versión que decía que podía llegar a ser 30. No sabemos lo que puede llegar a ser. Entonces hay que ganarse un lugar. Y tenemos que estar con todos bien.
Entonces, acá empieza otra etapa. Una etapa que es de construcción sobre otros parámetros. Pero no quiere decir que sea una etapa distinta. Es una etapa de continuidad. Entonces, en el medio del camino tenemos que ir preparándonos. Por eso, para mí, yo quería hacer un microciclo de fútbol local, yo quería tener 10, 12 jugadores, yo tengo una lista de 15 jugadores locales que a mí me gustaría tenerlos bien, porque yo no sé si los voy a citar algún día, pero me gustaría tenerlos bien porque tengo que tener una red de contención, porque los imponderables te pueden llegar a pasar en cualquier momento. Y si yo quiero empezar a preparar a un jugador en un mes antes de jugar la Copa del Mundo, no lo voy a tener, y ya tengo que empezar a prepararlo ahora. Ahora, que lo empecemos a preparar, ¿significa que ya es parte de esto? No, porque es un derecho que hay que ganárselo. Ahora, preguntale a todos los chicos que vinieron, los que fueron citados por primera vez en este proceso, más allá de que hayan estado antes en la selección nacional, o los chicos que fueron citados, si es difícil estar en esta selección, si las puertas se les abren en esta selección, cómo los tratan los jugadores que son del, si se quiere, grupo permanente de la selección, si no se la hacen fácil, si no los integran, si no los hacen sentir uno más. En ningún momento le van a marcar la diferencia, porque los más grandes son los más humildes, porque son los que la padecieron y saben lo que significa. Y ellos tienen un compromiso, porque tienen un compromiso, pues esto lo hemos hablado con Fabián Balbuena, lo hemos hablado con Gustavo Gómez, con Miguel Almirón, lo hemos hablado con Junior Alonso, con el Gatito Fernández. Ellos están conectados con la selección desde otro lugar. Ellos quieren dejar un legado. Y el legado no está únicamente en los resultados, sino está en la forma de sentir lo que es ser un jugador de selección nacional. Entonces, a cada jugador de la selección nacional se le abren las puertas. Es bienvenido, pero se le exige mucho, porque el nivel de exigencia es muy alto. Y tiene que entender que en esta selección el nosotros es mucho más importante que el yo. Mucho más importante que yo, porque el grupo está por encima de las individualidades, y eso lo tenemos que sentir. Y cuando la humildad te la muestran los más grandes, los más chicos copian el ejemplo, y son los buenos ejemplos. Porque no quiero tener una cofradía, de esa cofradía de que nadie entra en esta selección porque los que tenemos que jugar somos nosotros. No, el que toma las decisiones soy yo, y yo no voy a permitir que nadie se relaje. El primero que no se tiene que relajar soy yo. Entonces, en ese sentido, así vivimos, así sentimos, y así estamos permanentemente construyendo este camino de selección. Hoy hablé con Julito Enciso, hablé con Fabián, hablé con Mati, hablé con todos los chicos que están lesionados, que no pueden estar. ¿Por qué? Porque son parte de este grupo. Después tendrán que competir, como todos, y será una cuestión de cuanto más difícil me la pongan, mejor para nosotros. Ahora, este es un tiempo de demostrar, este es un tiempo de hacer los deberes que tenemos que hacer para tratar de que el pueblo paraguayo se siente orgulloso de la selección que los representa. Víctor Villalba, Radio Monumental 1080 AM. Gustavo, buenas noches. Estamos en directo para Fútbol a lo Grande. Le quiero preguntar puntualmente por Matías Galarza, y no solo por el partido de hoy ni por el gol, sino desde el momento que lo agarró usted hace un año atrás en la selección hasta este momento, lo que él fue creciendo, esa conversión, por así decirlo, de un jugador utilitario a un jugador determinante. Hoy, ¿cómo lo cataloga a Matías Galarza dentro de la estructura de su equipo? Un valor agregado del equipo. Para mí, Mati es un valor agregado. A veces los equipos grandes son como los cuchillos de doble filo. Te puede dar a favor o te puede dar en contra. Mati prácticamente con 2 o 3 días en River salió y lo tiraron a la cancha. En un proceso donde River está en un proceso de reconstrucción y un proceso de construcción de formas. Entonces, que de pronto el nivel de exigencia del público de River es muy alto, y de pronto a Mati le hicieron sentir personalmente, no sé por qué, el rigor de ese tipo de cosas. La verdad que yo le dije, mirá Mati, que estás en la selección de Paraguay, y en la selección de Paraguay para mí vos sos un valor agregado, vos sos un plus, sos una plusvalía en esta selección. Entonces a veces, por eso decía también, tenemos que estar viendo, porque de pronto ahora nos juntamos dentro de poquito, porque yo el 19 ya tengo que dar la lista de bloqueo para los partidos amistosos del mes de octubre. Pero de pronto pasaron 3 meses y en 3 meses pasan un montón de cosas. Y de pronto lo que yo tenía, o sea, cuando Mati se fue después del partido de
de Uruguay, cuando había convertido, o sea, el gol y todo lo demás en ese nivel de confianza que tenía y todo lo demás, es como que su nivel de confianza había bajado. Pero ¿por qué tiene que bajar? ¿Por qué tiene que bajar? Si en la selección siempre rindió. En la selección siempre fue un valor agregado. Desde que lo pusimos por primera vez en el partido de Bolivia, en cada partido que Mati entró nos dio cosas. Nos dio cosas. El otro día tuvo una jugada de córner que no la puede peinar, que si la peinaba era gol. Entonces, para mí Mati es un valor agregado. Y obviamente que acá estamos para nosotros como red de contención, para sostener cualquier situación personal que los chicos puedan llegar a tener. En ese sentido, somos todos nosotros. Y acá es donde nosotros tenemos que valorar a los jugadores nuestros y cuidar a los jugadores nuestros. Si de afuera nos tiran bomba, nosotros de adentro los tenemos que defender, porque son los nuestros. Son los que están defendiendo el prestigio y la historia del país. Y son esos chicos que nosotros los tenemos que tratar de sostener y los tenemos que tratar de defender. Entonces, para mí, ojalá siempre lo tenga Mati. Para mí es un placer. Y aparte, tiene algo que no es fácil tener. Es un chico que puede jugar de titular y te juega bien, o puede entrar y te da soluciones. A veces hay jugadores que les cuesta entrar en ritmo de partido. Él se pone rápidamente en dinámica, entiende rápido. ¿Por qué? Porque lo vive, lo está viviendo.